Un millonario se enamora de una joven que trabaja en 3 empleos para mantener a sus hijos. Una joven madre soltera lucha incansablemente para mantener a sus 2 hijos pequeños entre 3 trabajos agotadores y noches de insomnio. Conoce a un hombre rico que cambiará su vida por completo. Prepárate, porque esta es una historia que te conmoverá. Soy el narrador de contos. Suscríbete al canal, dale like a este video y comenta desde qué ciudad lo estás viendo. El despertador suena a las 4 en punto. Mañana María abre los ojos lentamente, sintiendo el cuerpo pesado como si mil. Había piedras sobre él, pero no hay. Es hora de descansar a tu lado. 2 niños duermen tranquilos, ajenos a guerra diaria a la que se enfrenta. Mantener un techo sobre sus cabezas. Ella se levanta lentamente frotándose los ojos y camina hasta la cocina presionando el gas. Se acabó. La comida necesita ser racionado. El alquiler se atrasa. Pero nada de esto se puede ver a través de la niños con manos temblorosas de cansancio. Ella prepara un café ligero y lo calienta. El pan de ayer estará bien, susurra. Tienes que darte el primer trabajo del día esperando con pantalones. María deja una blusa desgastada y sencilla, desde casa besando a los niños en la frente. Antes de ir a casa del vecino, una señora amablemente los cuida mientras ella. Trabajar en la calle en el frío de la mañana temprano. Te corta la piel pero sigue adelante. Camina hasta la parada de autobús donde otros trabajadores también están esperando. Cada uno lleva lo suyo, batallas silenciosas. Llega el autobús, está lleno de gente, pero María se abre paso entre ellos. Pasajeros. 15 minutos después se baja frente al edificio comercial, donde trabaja como señora de la limpieza y limpiadora de pisos. Cubo desinfectante, el fuerte olor invade tus fosas nasales. El silencio del edificio vacío. Es un alivio que al menos no haya nadie allí. Ella cree que friega el suelo con fuerza como si también pudieras limpiar los problemas de vida, pero siguen rondando allí su pensamientos. Horas después del trabajo termina mal. Hay tiempo para respirar. Antes correr al segundo trabajo a las 8 en punto. Noche. María viste el uniforme negro y blanco del restaurante de lujo donde trabaja como camarera. La sonrisa forzado en el rostro esconde el cansancio que hay allí. Los clientes viven una realidad diferentes. Comen platos caros, beben. Los vinos raros, hablan de viajes internacionales, como si fueran viajes a la mercado al que ella simplemente atiende y escucha. Esa noche una cena de negocios. Lo importante es que el restaurante es ocupado, y ahí es cuando entra Carlos Alcántara, alto, imponente. Parece afilado como una cuchilla, el tipo de hombre que crea todo un ambiente. Cállate sin decir palabra. Lleva un traje impecable sin una sola arruga y camina hacia la mesa reservada. Los empleados se apresuran a sacar el silla que le servía como si fuera al rey. María no le importa, es solo que otro cliente se acerca a la mesa. Bloc de notas en mano. Buenas noches, señores. ¿Qué quieren pedirle a su voz? Es firme Carlos. Mira hacia arriba y está en esto. En el momento en que la ves por primera vez. Algo. María no es una mujer. Lo común no tiene la composición impecable de socialites o joyas brillantes en el cuello, pero hay algo en ella que lo retiene. Quizás sea la mirada decidida. Quizás sea la postura erguida que no se dobla. Delante de nadie ella solo espera impasible mientras el señor Enara repite notando la extraño silencio. Carlos pizca. Y él mira hacia otro lado y siempre responde secamente. María toma nota y se va a otra mesa, pero Carlos sigue observándola. Intrigado por una mujer como ella que claramente enfrenta dificultades, no baja la cabeza. Está acostumbrado a ver gente desesperada por dinero, mujeres que hacen todo lo posible para atraer tu atención. Pero María es diferente, y ya está. Se molesta más tarde, mientras María, una mujer rica, sirve una mesa cercana y arrogante. Se queja en voz alta de qué tipo de restaurante contrata camareras como esta. Mi servilleta debe valer más que su sueldo. La risa cruel ecos. María siente que le arde la cara, pero mantiene la postura. No responde solo. Continúa su trabajo. Carlos observa. Todo sin decir una palabra. Pero para dentro de él algo se agita. Él ya lo ha visto. Ya han participado en muchas escenas como esta. Algunos incluso, pero por alguna razón ven. A él le molesta más que María sea humillada. Que presionara el vaso en sus manos, ojos fijos en ella, María por ella. El tiempo hace como si nada hubiera pasado, pero al final, Dale la espalda. Respira profundamente para contener
las lágrimas que nadie ve cuando ella cierra los ojos por un segundo, buscando fuerza que nadie ve cuando ella aprieta los puños, recordando a sus hijos. Ella no puede perder ese trabajo, así que ella se traga su orgullo y sigue adelante. La cena termina y Carlos se despide de las socios, pero antes de irse la observa. De nuevo afuera ve cuando María finalmente se quita el delantal, la bolsa en su hombro y camina hasta la parada. En Punos. Autobús. El amanecer avanza. Ella se sienta en el banco exhausto, esperando el próximo autobús que te llevará a casa. Carlos todavía dentro de su coche. El lujo la observa desde lejos por primera vez. Cada pocos años sientes algo que no puedes explicar. La curiosidad, la fascinación, el respeto y tal vez una extraña molestia en el pecho. Mujer que no se vendió a la desesperación. Una mujer que incluso frente a la humillación, siguió a Carlos con firmeza. Vasconcelos siempre creyó que el dinero podía comprarlo todo, pero allí estaba. María Oliveira es la prueba viviente de que algunas cosas simplemente no tenían sentido precio, y por primera vez quiso saber mucho más, pero entró en la casa pie a pie cerrándola. Abra la puerta con cuidado para no despertar a los niños. El pequeño apartamento era inmerso en el silencio del amanecer, y todo lo que ella quería era lanzarse a acostarse y apagarse aunque sea solo por unos minutos horas, pero el descanso no llegó. En la mesa de la cocina, un sobre marrón la esperaba y su corazón se hundió. Ella ya sabía lo que era incluso antes de abrirlo. Con manos temblorosas arrancó el costado de la sobre y sacó la hoja doblada. Los ojos recorrieron las líneas y el aire. Parecía desaparecer de los pulmones, advirtiendo de plazo de desalojo 7 días. El papel se le escapó de las manos. 7 días, 7 días, para conseguir algo de dinero que ella no tuvo 7 días para evitarlo. Los niños se quedaron en la calle. Ella se sentó en el silla dura de la cocina y sostúvola, con la cabeza entre las manos. El alquiler se retrasó durante meses, y el propietario finalmente perdió la paciencia. Las lágrimas brotaron silenciosamente calientes, de puro agotamiento. Ella ya se moría de hambre. Que los niños comieron, ya habían cortado todo que podría. No había nada más que ser. Le hizo doler el pecho de desesperación, pero María no era del tipo que se permitía colapso. Respiró hondo y se aclaró él. La cara con el dorso de las manos. Tuvo que encontrar una salida la noche siguiente. Carlos Alcántara entró en la restaurante, y como siempre sus ojos la buscaron. No era nada consciente. Al menos eso era lo que era, se dijo. Pero de alguna manera María Méndez lo intrigó, y esa noche algo era diferente. Había un peso en sus hombros, una mirada perdida que no igualó a la mujer firme que él había notado antes, que parecía distraída. Órdenes cerradas, temblando ligeramente cuando sujeta la bandeja como sea. Estaba pasando. No era nada pequeño. Carlos no era un hombre que se preocupaba por los problemas de los demás. Es cierto que despreciaba la debilidad. Pero María, ella no parecía débil. Parecía alguien que estaba luchando contra un peso demasiado grande para llevar. Solo y por primera vez en mucho tiempo que quería saber, no porque fuera amable, no porque fuera un buen hombre, sino porque de alguna manera esa mujer, ya, ha estado en tu mente durante días. Y eso, Carlos no era un hombre que se preocupara. Acepté un no por respuesta, cuando quería algo, que él hizo que sucediera, y en ese mismo, la noche antes de que María regresara, a casa ya le habían dado la orden. Al día siguiente uno de sus asistentes realizó un depósito anónimo que cubre la totalidad. Su deuda de alquiler es un problema resuelto, simplemente sin complicaciones. Oh, al menos eso es lo que pensaba María. Entró en la oficina del gerente restaurante como un huracán. ¿Quién pagó por el Fieprentil? El hombre detrás del escritorio abrió mucho los ojos. ¿De qué estás hablando? Ella lanzó un recibo. Sobre la mesa mi renta. Alguien pague todo de una vez. Quiero saber quién. ¿El gerente se aclaró la garganta? Incomoda. No lo sé, María, pero... Su mirada nerviosa decía algo más. Entrecerró los ojos. ¿Era alguien de aquí? Fue suficiente su silencio para confirmar, y luego un pensamiento cruzó tu mente. No podría estar sino mientras. La idea creció, y todo empezó a hacerse. Sentí que se dio la vuelta y se fue sin decir nada. Nada más. Su corazón latía fuertemente en él. El pecho caminó por el restaurante, ignorando todo lo que le rodeaba, y se detuvo. Frente a una puerta de madera oscura, respiró hondo y tocó. La voz salió de allí.
Dentro de una calma autoritaria entre ellas se abrió la puerta y vi a Carlos sentado detrás de la mesa de reuniones. Ni siquiera miró arriba. ¿Qué era? Tu voz era fría, indiferente, pero María no se dejó intimidar. Ella tiró el recibo sobre la mesa. «Eras tú». Esta vez miró hacia arriba mirándola fijamente los segundos que pasaban lentamente. Luego cerró la computadora portátil. Con calma. No debería agradecerle a la sangre por María Ferber. Agradeciéndote, ¿crees que puedes simplemente tirarnos dinero mis problemas y resolverlos? Él arqueó una ceja, como si sorprendido por su reacción fue un favor. Nada. Aparte de eso no pedí ningún favor, pero el silencio entre ellos era necesario. Con la carga pesada, apretó los puños. ¿Crees que puedes comprarlo todo, no? Dio una sonrisa seca hasta ahora sí él. La mirada de María ardía. Porque conmigo no funcionará, no soy uno de ellos. Observó sus logros durante un tiempo, largo momento, y luego me recosté en el interesante silla que ella cortó. Los dientes. Devuelven el dinero a Carlos. Soltó una risa baja. Y tal como pretendía. Haz esto, María se congeló. No tenía. La respuesta fue inclinarse ligeramente. Adelante, aceptar ayuda, María. Esto no te hará menos fuerte. Sintió algo en la garganta. Un nudo quería grita. Y tira ese dinero en tu cara. Suyo. Pero la verdad era que ella necesitaba que su orgullo gritara por dentro. Ella. Pero el miedo de ver a sus hijos sin una casa habló más fuerte, y Carlos vio esa pelea en sus ojos sin decir más. Nada. María tomó el recibo de la mesa, y Carlos se fue, y se quedó solo en la habitación, con una discreta sonrisa en sus labios. Ella era muy fácil, y ahora más que nunca quería. Para saber hasta dónde podía llegar esa mujer. Ya había tirado la primera pieza tablero, y el juego era simplemente el inicio del silencio en el autobús. Fue pesado, roto solo por el ranger de engranajes y el bajo. Murmullo de pocas personas, regresaron a casa. Esa mañana María estaba sentada cerca de la ventana, perdida en el cristal empañado la ciudad. Pasó por el exterior como un borrón, pero la mente no podía fijarse en nada. Todavía sentía la adrenalina del enfrentamiento. Con Carlos Alcántara ardiendo en a tus venas les gusta. Él se atrevió, pensó que simplemente podía tirar dinero a sus problemas y resuelve todo como si fuera una de ellas. Sus empleados, o peor aún, uno de sus logros fáciles. Tu orgullo. Gritó, pero su corazón sabía la verdad. Los niños estaban a salvo esa noche porque ese dinero había llegado a tiempo. Y esa fue la parte que más dolió. Ella cerró los ojos y respiró profundamente, tratando de quitar el nudo que se estaba formando en tu garganta. Al día siguiente Isab se va para otra jada de trabajo, pero antes de eso podría ponerse el delantal en el restaurante. El gerente la llamó a su oficina, precisamente. Habla contigo tu estómago si se dio la vuelta. ¿La despedirían? ¿Lo harían? Esa confusión con Carlos tuvo generó problemas, pero el hombre simplemente, un hombre le deslizó un sobre. Vine aquí esta mañana y dejé esto para tú. María tomaste el sobre lentamente. El corazón le martilleaba en el pecho cuando lo abrió. Y vio lo que había dentro de su aliento. Falló la oferta de trabajo, salario, beneficios fijos por hora reducida. Ella leyó y releyó con incredulidad. Y entonces viste el nombre de la empresa en el encabezado. Grupo. Alcántara, el papel arrugado bajo sus dedos. Carlos Su. Oficina. Era tan frío e impecable como el hombre que la ocupaba. María entró sin estar, anunció ignorando la mirada sorprendida de el recepcionista. Carlos estaba sentado detrás de la enorme mesa de cristal, como si ya, mientras la esperaba, levantó la vista. No es sorpresa que buenos días. María tocó el sobre que tiene en el escritorio. ¿Es algún tipo de como broma? Carlos entrelazó sus dedos sobre la mesa, observándola con calma, molesto. Pensé que necesitaba una mejor oportunidad. Lo que necesito o no es asunto tuyo. Él cedió. Sonrisa que rechazas incluso antes de darla. Escucha la propuesta completa, ya la he escuchado. Y no me interesa. Inclinó la cabeza. Cabeza ligeramente. ¿Por qué? María cerró los dientes. Porque no quiero nada que ven de ti, por un momento. Él solo. Él la miró. Y luego se reclinó en su silla. ¿Estudiándolo? ¿Qué piensas exactamente? ¿Qué estoy haciendo? María, comprando mi gratitud. Yo nunca necesité comprar nada en mi vida.
Entonces, ¿por qué insistes tanto, Carlos? Contuvo un suspiro porque tú se está matando con 3 trabajos y aún así que apenas puedes pagar las cuentas, porque tiene talento para mucho más, porque nadie debería vivir como tú vidas. María apretó los puños a los costados del cuerpo. No necesito tu piedad. Él se rió suavemente y sin humor. Y quien lo dijo es. Un silencio misericordioso cayó entre los dos. Cargada de tensión respiraba María. En el fondo intento contener mi frustración. No quiero depender de nadie. Carlos. Se levantó caminando lentamente hacia ella. No te pido que dependas de mí. Ofrezco solo una oportunidad. Que sus ojos lo fulminaron con la mirada. ¿Y por qué? Le sonreí por la comisura de la boca porque eres tú, la única persona que tuvo el coraje de jugar dinero en mi cara, y dime que no. El corazón de María se aceleró porque quería odiándolo, quería darle la espalda y nunca más. Lo miré más, pero en el fondo sabía que no pude, porque por primera vez, una vez en años, alguien te ofrecía una oportunidad real. Y esa fue la parte. ¿Qué más él? Me asusté el primer día de trabajo. María se da cuenta de que no sería fácil. La oficina del Grupo Alcantara era un mundo diferente al que conocía. Hombres de traje. Pasaron apresuradamente mujeres en tacones altos tipeadas. Ella trabaja frenéticamente en computadoras costosas. Sintió las miradas sobre él, evaluando, juzgando ellos. Sabían que ella no pertenecía allí. Pero eso no era de Faria. Rendirse. María levantó la barbilla y él la siguió adelante. Ella siempre fue fuerte. Era y no sería. Ahora que dejaría el derribado en la primera semana, ella escuchó los dichos a quienes les tocó. Por favor, para conseguir este trabajo, piensa, aun si el señor Vasconcelos contrataría a alguien como ella. Sin ninguna razón, la pobre debe pensar que tiene alguna posibilidad con él. María fingió que no la escuché porque ya había pasado. Peores humillaciones, pero por dentro me sentía. La sangre hirvió. Carlos no intervino. No la defendió. Pero María se dio cuenta de que, de vez en cuando la observaba con esa expresión indescifrable como si estaba probándolo esperando a ver hasta dónde pudo. Vaya una noche. María todavía estaba en la oficina cuando todos ya se habían ido. Aunque estaba tan concentrado que solo se dio cuenta de que no estaba solo cuando escuchó pasos detrás de él, y se dio la vuelta, y encontré a Carlos parado en la puerta. Manos en los bolsillos. Trabajas demasiado ella. Soltó una risa seca. La ironía venía de tú. Se encogió de hombros. Estoy acostumbrado. No, María se cruzó de brazos. Sí. ¿Quieres que me rinda tendrás que esperar sentado. Carlos la observó durante un largo momento. Antes de contestar, nunca dije eso. Quería que te rindieras y por primera vez que María vio algo diferente. En sus ojos no hay frialdad, ni arrogancia, pero un respeto silencioso que la hizo trag, saliva fuerte porque contra todo pronóstico lógica, contra todo lo que ella creía, ella estaba empezando a respetarlo. La noche también avanzaba cuando Carlos salió de la oficina, y su coche lo estaba esperando. Afuera el conductor está listo para partir llevarlo a casa, pero por alguna razón, dudó antes de entrar en su mirada. Regresó al edificio iluminado, y pensó en María. Sigue trabajando dentro luchando, y por primera vez. Él preguntó qué pasaría si él deja de intentar ayudarla y empieza. Trata de conocer su pensamiento. Le molestaba, pero no lo apartó, porque de alguna manera ya sabía la respuesta. Isabel. Ella no era una mujer común y corriente, y quizás solo. Tal vez ella era la única capaz de cambiar. Todo él. Sonido de la lluvia golpeando el eco de la ventana resonó en el pequeño apartamento. María estaba sentada en la mesa de la cocina, mirando una taza de café frío que ni siquiera recordaba haberte hecho los dedos. Temblando presionó la pantalla del celular, iluminando un nombre que se hizo famoso número de fallas respiratorias, desconocido, pero ella sabía quién era. La última persona que quería escuchar, el hombre, quien destruyó todo su ex marido. El celular volvió a vibrar un nuevo mensaje. Apareció en la pantalla. ¿Crees que puedes? Esconde a mis hijos para siempre. María. Sentí que el estómago se revolvía por el pasado. Que ella luchó tanto por enterrar, fue regresando para atormentar su corazón. Le golpeaba el pecho y le sudaban las manos, mientras escribía una respuesta con él. Los dedos temblorosos. No tiene nada que decir. Conmigo aléjate. Segundos después. Otro mensaje. Esto surgió. No depende de ti.
La sangre se le heló y se levantó de repente, caminando de un lado a otro en él. Pánico en la cocina abarrotada comenzó a instalarse. Aprieta tu pecho como una soga asfixiante. Había estado desaparecido durante años, y ahora apareció de la nada exigiendo derechos acerca de la niños. Los recuerdos volvieron como un puñetazo en el estómago. Los gritos, las amenazas, la empuja las noches de insomnio por miedo a ¿qué podría hacer si perdiera el control del que se había escapado? El infierno para proteger a tus hijos. Y ahora ese hombre se atrevió a reaparecer, pensando que podría arrebatárselos, pero ella nunca lo permitiría ese día. Luego María llegó al trabajo con unas ojeras profundas. Habían pasado la noche en claro, reflexionando sobre los mensajes. El miedo corroyendo sus entrañas, entró en el grupo Alcántara, construyendo la sensación de que el mundo pesaba sobre sus hombros. Pero lo que era seguro era que no podía demostrarlo. Debilidad. Las miradas curiosas de los colegas. El susurro de los chismes todavía estaba allí. Siempre la seguían por los pasillos, pero ese día no tenía energía para. Cariñosamente sentado en su escritorio, abrió el computadora, y traté de concentrarme, pero su mente insistía en vagar, reviviendo los mensajes en los que me preguntaba qué sería su siguiente paso, y luego una sombra. Te acercaste más. Suena terrible tu voz. Grave y firme hizo su columna vertebral temblando. Miró hacia arriba, y encontró Carlos Alcántara de pie junto a tu mesa, mirándola con esa mirada agudo que parecía ver más allá de la superficie. Gracias por el cumplido, respondió secamente tratando de disimularlo. Cansancio. Él no se rió. ¿Qué pasó? Ella frunció el ceño. ¿Desde cuándo? Carlos se cruzó de brazos. Desde que entraste aquí. Ella miró hacia otro lado. Sin saber qué responder, suspiró, y acercó una silla a su lado, ignorándola. El hecho de que todos en la oficina ahora los observaba con interés, sin necesidad. Dime, pero si necesitas alguna cosa. María soltó una carcajada. Con humor. No todo lo puedes solucionar. Dinero. Carlos arqueó una ceja. Que dijo que me iba. Le ofrecí dinero, y ella se lo tragó con dificultad. Tenía razón. El problema no era el dinero. Era algo que no toda su fortuna podría resolver: el miedo a perder sus niños, y en ese momento por primera vez. Una vez sintió una punzada de deseo de cuéntale todo, pero ¿cómo explicarle algo? Un pasado tan sucio y doloroso como la confianza en alguien que apenas la conocía. Respiré hondo y forcé una sonrisa. Siempre me doy cuenta de ello. Carlos sostuvo su mirada por un momento como si tratara de descifrarlo. Entonces él simplemente asintió. Si necesitas algo, búscame. Y con eso se levantó y se fue. María lo miró fijamente mientras se mudó, y por primera vez, preguntó si realmente lo era, tratando de ayudarla, o si solo fuera algo más. Un juego. Cayó la noche, y María regresó. En casa, sintiéndome aún más cansado que cuando te fuiste, pero cuando abriste la puerta. Desde el apartamento encontró a su vecino, un hombre. Se acercó con expresión preocupada. Aquí hoy estaba preguntando por ti. El corazón de María se detuvo cuando estaba. El alto moreno parecía nervioso por el mundo que lo rodeaba. Su entorno se hizo pequeño. Él estaba allí, en tu puerta, detrás de tus hijos. Tú, con el estómago revuelto, dijo algo. Cosa que el vecino dudó. Dijo que volvería. María sintió sus piernas debilitarse. Ella cerró la puerta detrás de ella. Él mismo, y se apoyó en ella, tratando de contener sus lágrimas. Estaba cerca, muy cerca, y ella no sabía qué hacer ese día. Luego entró María a la oficina, sintiéndome como un fantasma con cada sonido. Parecía distante, cada paso parecía pesada. Y luego vio a Carlos en el otro lado. Al lado del pasillo estaba hablando por el móvil, hablando con alguien, pero en el momento cuando sus ojos se encontraron con los de ella, la expresión cambió. Él sabía algo. La forma en que supo que algo andaba mal, y antes de poder pensarlo dos veces, María tomó una decisión que cambiaría todo lo que ella. Caminó hacia él. Necesito hablar contigo. Carlos colgó el teléfono al azar mismo. Tiempo que vamos a mi habitación. Ella siguió, el corazón acelerado, cuando entraron. Él cerró la puerta y se dio la vuelta. Para poder hablar, respiró profundamente. Tratar de encontrar las palabras. Se trata de padre de mis hijos. Carlos cruzó los brazos. Continúan. María sintió se le cierra la garganta. Volvió y está
Detrás de ellos el silencio que siguió fue. Los ojos de Carlos se volvieron sofocantes. Cuanto más oscuro, más intenso era el dolor. La pregunta vino baja, controlada. Pero había algo en su voz, algo peligroso. Ella miró hacia otro lado en el pasado. Sí. Carlos respiró profundamente, cerrando los ojos. Puños, ¿quieres que me encargue de eso? Ella miró hacia arriba sorprendido por la frialdad. En su voz lo hizo dar un paso más cerca. Sabes exactamente lo que soy. Al preguntarle a María sintió un escalofrío. Corrió por su columna vertebral. Ella lo sabía y por un segundo imaginé. ¿Qué pasaría si di que sí si dejas a Carlos? Resuelve todo a su manera, pero esto no. Fue la forma en que ella sacudió la cabeza. Solo quiero proteger a mis hijos, Carlos. Sostuvo su mirada y luego asintió. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Y en ese momento María notó algo aterrador. Confié en él incluso sin querer, incluso sin. Entiendo que ella confió, y tal vez eso era más peligroso que cualquier otro. Lo único que alguna vez enfrentó la noche fue silenciosa, demasiado silenciosa. María. Estaba acostado en la cama, pero no pude. Durmiendo, sus ojos miraban fijamente el techo oscuro, mientras su mente estaba consumida por la teme. El miedo de que en cualquier momento apareció desde que recibió esos mensajes y descubrió que su exmarido había ido a su casa. La sensación de seguridad por la que luchó tanto. El edificio era desmoronándose, cada ruido en el pasillo hizo que su corazón se acelerara, cada sombra proyectado en la pared parecía más grande que. En realidad, fue ella la que se levantó descalza, caminando hacia la habitación de los niños. Luis y Jazmín durmieron tranquilos ajeno al torbellino que era sucediendo. María se arrodilló al lado de las camas y pasó suavemente su mano. En el pelo de los pequeños estaban sus. La vida es todo para ella, y haría cualquier cosa para protegerlos. Pero lo hará. Podría pensarlo solo. Dependiendo de si alguien la asustaba, ella tenía. Aprendí de la manera difícil que confiar era un riesgo, pero cuando pensé en Carlos y sentí algo diferente. Él no era un hombre cualquiera. Era un depredador. Un hombre que nunca dejó nada escapar de tu control. Pero, entonces, ¿por qué? Ella sintió que podía confiar en él. Suspiró, y volvió a su cama abrazando tus propias piernas. Mañana tomaría una decisión. Luego llegó María al trabajo. Sentirse cansado toda la noche. Pesaba sobre sus hombros y la atención palpitaba en su cabeza como un dolor. Sorda entró al edificio Grupo Alcántara y caminó hacia su mesa ignorando las miradas que siempre lo siguió. Pero antes de que pudiera sentarse, una voz llamada, «Señor Vasconcelos, ¿quiere?». Al verla se quedó congelada por un segundo y luego asintió, respiró hondo y caminó hacia el piso de Carlos. Cuando entró en la habitación, lo encontró de pie junto a la ventana. Mirando la ciudad afuera, viniste antes de lo que esperaba. María. Cerró la puerta detrás de él. No lo hice. Conseguí dormir y él se giró hacia ella. Con los ojos atentos de su ex marido, ella asintió. Él regresó y no sé qué hacer. Carlos caminó hasta su escritorio y recogió un cigarrillo, pero no lo terminé. Giró pensativamente lo que tenía entre sus dedos. Quiere. María aprieta los puños. Dice que los niños quieren. El silencio que he seguido fue denso. Entonces Carlos dejó el cigarrillo a un lado y apoyó las manos en mesa. Ya intento algo contra ti. María miró hacia el pasado. Sí. Carlos no necesitaba más explicaciones. Sacó un cajón y lo tomó una pequeña tarjeta negra y la deslizó junto a la mesa. Este es mi contacto abogado, llámalo. Ahora ella dudó. No puedo permitirme uno. ¿Abogado como tú? Carlos se rió sin humor. No te preguntes si podías. María sintió un nudo en la garganta. Carlos, no puedo. Él se inclinó sobre un poco más adelante podrás y podrás. Ella se lo tragó. Y simplemente no quiero deberte nada. Carlos la miró fijamente durante un largo rato. Luego habló en voz baja y firme. Ya me debes sus ojos, sí. Se amplió lo que me sonrió por el rabillo del ojo. Debe demostrar que no abandonará esto. Qué desgraciada es tocar a tus hijos. Aprendió a respirar. Tenía razón, y por primera vez abandonó su orgullo. Aparte, tomó la tarjeta de la mesa y la cerró. Los dedos a su alrededor le agradecen que no lo haga. Él respondió, pero algo en sus ojos decía que no dejaría que nada le pasó a ella. María. La llamo.
El abogado de Carlos. Y como era de esperarse, el caballero la atendió inmediatamente. Vasconcelos me encargó resolver esto con urgencia, dijo su voz, profesional y eficiente. Ella expe situación. Y escuchó atentamente las pautas. Cuando colgó sintió un poco más seguro, pero no tardó mucho. Para que este sentimiento desaparezca, porque esa noche, al salir del trabajo, encontró a su exmarido esperándola. Ella está al otro lado de la calle de tu corazón. Él disparó. Él estaba allí, ojos fríos. Hermosa expresión cínica. ¿Cuánto tiempo ella? Sentí que el cuerpo se bloqueaba. Cuando la llamó así, fue como si, al decir ese apodo, intenté borrarlo. Lo único que hizo fue levantar la barbilla. ¿Quieres que sonría una sonrisa cruel? Quiero ver a mis hijos. Te perdiste este. Durante años cruzó los brazos. No depende de ti decidirlo. Es exactamente. Eso es lo que... Decido sus ojos. Ellos brillaban de ira. Puedo entrar la justicia. Sabía que sentía un escalofrío de... Temía que estuviera jugando sucio, pero antes que pudiera responder una voz cortada. ¿Hay algún problema aquí con la respiración? María falló, se giró, y encontró Carlos de pie a unos pasos de... observando a distancia a su exmarido con... una mirada de muerte que tu ex tragó con fuerza. ¿Quién eres tú? Carlos dio un paso adelante. Delante de alguien que no te gusta, enemigo. El hombre se rió, pero el sonido. Era forzado, eso es todo, entonces ya lo arreglaste. Otra para pagar tus cuentas. María. Sentí que la furia aumentaba, pero antes de eso pudo reaccionar. Carlos lo agarró por el cuello de camisa, la sonrisa del ex desapareció al mismo tiempo. Sugiero que elige tus próximas palabras con mucho cuidado. La voz de Carlos era letal, porque si abres esa boca de «no te lo juro», vas a lamento que el silencio fuera sofocante. El exmarido de María intentó liberarse, pero Carlos no se movió ni un solo momento. Músculo. Escucha bien, Carlos. No lo harás. Si te acercas a ella, no te acercarás más de los niños, y si intentan algo, yo me propongo acabar contigo. El hombre palideció. Carlos se soltó con un empujar. Ahora sal de mi vista. No lo hace. Discutido solo, dio unos pasos para detrás de él, echó una última mirada a María, y desapareció entre la multitud. Ella se quedó allí. No hubo reacción. Su corazón se aceleró. La adrenalina corriendo desenfrenada en tu sangre. Entonces Carlos se volvió hacia ella. ¿Estás bien? Ella intentó respirar profundamente. Sí. La observó por un momento. Entonces dije suavemente que no necesitas pelear. Sola. Y en ese momento María. Me di cuenta de que quizás por primera vez en la vida, había encontrado a alguien dispuesto luchando junto a ti contra el silencio dentro de él. El coche de Carlos era tan intenso que parecía pesar mucho en el aire. María estaba sentado en el asiento del pasajero, todavía tratando de asimilar todo lo que había sucedido. Ocurrió minutos antes de que su exmarido estaba allí tan cerca, tan real, y la forma. Cómo Carlos lo había tratado. Esa frialdad, ese tono letal en su voz. Ella nunca había visto a nadie hacer otra cosa. El hombre tiembla de miedo sin necesidad, mueve un dedo, pero Carlos Vasconcelos podía, y ella no sabía si que la asustaba o la hacía sentir. Espera. Él no cederá su voz. Más débil de lo que quería, con expresión cerrada, la mirada fija en camino, sus dedos firmes sobre el volante. Él. Puedes intentarlo, respondió la voz llena de una calma. Peligroso. Ella lo observó por un momento. ¿Por qué hace esto? No lo hace. Quitaste la vista del camino. Ya me llevaste. Ya pregunté esto antes y nunca él respondió esta vez, y giró la cara. Mirarla por un breve momento, antes de volver a mirar la calle. ¿Crees que soy un buen hombre, María? Carlos sonrió tragado seco. ¿Yo canto entonces? ¿Por qué crees que soy? Ayudándote por amabilidad, ella frunció el ceño. Señor, si esto no es bondad, ¿entonces qué es? Carlos no respondió inmediatamente porque, por un momento, el único sonido dentro del coche. El motor ronroneaba suavemente. Entonces, habló suavemente pero con firmeza. Odio a los hombres. Música. ¿A quién no le gusta lo que dicen que les encanta? Aplastar a las mujeres que están a su lado solamente. Para hacerse sentir más grande, hizo una pausa apretando el volante. He visto esto. Sucedió antes de que María sintiera un escalofrío le recorrió la espalda porque quería, pero por música. Es darse cuenta de que no respondería. Por eso,
murmuró Carlos. Solo asintió y miró hacia otro lado. La ventana. El corazón todavía martillando en él. En el pecho sabía que había algo oscuro. En Carlos Alcántara. Pero para él. La primera vez comencé a preguntarme si esta oscuridad suya podría protegerla. Del monstruo tuyo pasado. Carlos detuvo el coche de enfrente. Al edificio donde vivía se quedó por unos segundos sin sentir movimiento. Se dio cuenta de que estaba extrañamente vulnerable. ¿No quieres subir ella? Suspiró. Y pasé mi mano por mí. Cara. Estoy cansado. Pero si entro allí y él está allí esperando. Carlos relajó su cuerpo en el banco, pero su voz salió dura. No lo hará. Atrévete a aparecer aquí de nuevo. María se rió. Sin humor lo dices como si fuera una certeza. La miró y lo que vio en sus ojos le hizo sentir el estómago. Dar la vuelta es una certeza, un escalofrío. Corrió por su piel. Ella sabía que si Carlos Alcántara dijo que algo no andaba bien, si pasara, entonces simplemente no pasaría. Pasaría. Pero confiaré en él. Fue una elección correcta por alguna razón. En ese momento no parecía una elección. Pareció E.T. si pasa algo. Ella empezó. Dudo que suceda, Tom. Lo definitivo de él la hizo respirar profundamente. Abrió la puerta del coche y salió. Pero antes, quien entró al edificio miró por encima de él. El hombro de Carlos todavía estaba allí esperando, y aún sin decir nada, ella entendió lo que eso significaba. No me iría hasta estar seguro de eso. Ella estaba a salvo, y que de alguna manera fue más aterrador que cualquier otra amenaza de su exmarido, porque Carlos a Vasconcelos nunca le importó nadie, pero de alguna manera estaba consiguiendo preocuparse por ella. Al día siguiente María se despertó con el corazón quieto. Acelerado, la noche había sido larga, pero no había señales de su exmarido. Quizás Carlos tenía razón. Quizás había entendido el mensaje. O tal vez solo estaba esperando el momento adecuado para atacarla. Él sacudió la cabeza intentando alejar el pensamiento. No podría vivir con él. El miedo. Se vistió rápidamente y salió al trabajo ignorando la opresión en mi pecho. Pero al llegar a la oficina, notó algo diferentes. Las miradas eran más intenso de lo normal. Los muslos estaban más alto que antes, y luego vio en la pantalla de la computadora de uno de los empleados. Había un sitio web de chismes, abierto y justo en el centro de la página 1. Foto de ella con Carlos dentro del auto. La noche anterior, al título en letras. Los garrafas te hicieron el estómago. Caída misteriosa mujer entra. En él, el coche de Carlos Alcántara por la tarde-noche, quien es la nueva conquista de al multimillonario, se le escapó la sangre del rostro. Ella sintió que sus piernas temblaban. No, esto no podría estar pasando. El murmullo aumentó a su alrededor. La miraron fijamente. Algunos susurraron entre ellos. Ella tragó saliva con fuerza y aceleró el paso, mirando hacia otro lado, pero antes de que pudiera. Llega a tu mesa una voz fría. Y María, irritada, recortó. Ella cerró los ojos por un segundo antes de darse la vuelta. Carlos estaba parado a unos metros de distancia, cortando el césped doblado. No necesitaba mirar. Saber que era la misma noticia que él levantó una ceja. Ven conmigo. Ahora ella lo seguía en silencio. Sentir que se te revuelve el estómago tan pronto como entró a su oficina. Carlos cerró la puerta más fuerte que la necesario, sin decir nada. Tiró el periódico sobre la mesa. ¿Alguna idea de cómo esto pasó? María cruzó los brazos. Cree que fui yo quien filtró a Carlos Río. Seco si pensara que no estarías. Pero aquí respiró profundamente intentando. Mantén la calma. Algún papar debe tenernos. Seguido ayer se frotó la cara frustrado. Odio esta prensa. Mierda. Ella lo observó por un momento. Es un problema para ti, Carlos. Miré fijamente a los peligrosos ojos que tienes idea de lo que pasa cuando una mujer aparece junto a mí, en los periódicos ella no. Él respondió que continuaría mañana. Todo Internet querrá saber quién tú y los curiosos buscaréis en tu vida, tu familia, tu pasado, María. Sintió un escalofrío en su pasado exmarido si alguien decidiera acabar antecedentes del basta, que Carlos pareciera darse cuenta de la preocupación. Apoyó las manos sobre la mesa, y ella dijo firmemente, resolveré esto. Afrontó y cómo piensa hacerlo. Sonreí con el rabillo del ojo, siempre lo soluciono. No sabía si eso la tranquilizó o no. Fue aún más aterrador, pero una cosa era
Cierto que desde ese momento no hubo, pero entonces el reloj de la pared marcó las 8. Por la mañana, pero María sentía que el día ya estaba. El escándalo había durado demasiado tiempo. Los periódicos se propagan como un reguero de pólvora en mato seco, y ella sabía que no iba a desaparecer tan pronto. Carlos todavía estaba de pie frente a sus ojos, analizando agudamente cada reacción de esta. «Podría ser malo para ti», dijo ella, tratando de mantener mi voz firme, pero sintiendo el peso de la situación sobre sus hombros. Él rió secamente. «María sí me preocupaba. Con chismes no hubiera llegado donde estoy. Yo soy ella». No podría decir si él realmente no me importaba o solo estaba fingiendo. Demasiado bueno, pero me preocupa que haya confesado cruzando los brazos. Tengo hijos, Carlos, y un exmarido que puede usar esto en su contra. Su expresión se oscureció al mismo tiempo. Momento en que piensas en este bastardo. Puedes intentar algo por esto. Noticias que no creo saber respondidas. Firme. Él verá esto y aquello, ahora yo. Tengo dinero. ¿Lo usarías para mí? Prensa. Carlos se acercó a uno. Paso tu mirada llena de promesas. Silencio si intenta algo. No te gustará lo que va a pasar. María tragó fuerte. No quiero eso. Esto se convierte en un juego de poder entre ustedes. 2. Carlos inclinó la cabeza levemente. María, todo en mi vida es un juego de poder y nunca pierdo. Ella se quedó sin palabras porque por más. Quien quería discutir sabía que él estaba diciendo la verdad. La mañana pasó como un borrón, los susurros en nosotros. Los pasillos aumentaron las miradas. María, más insistente, trató de ignorar mantenerla. Concentración en el trabajo, pero el peso de la exposición fue sofocante. Entonces, cuando tu celular vibró sobre la mesa, su corazón se aceleró. El nombre en la pantalla le hizo encoger el estómago. Número desconocido. Ella sabía quién era. Sus manos estaban sudorosas. ¿Cómo responde? Lo que quieras. Tu voz salió, más dura de lo esperado. La risa de el otro lado de la línea hizo su cuerpo entero escalofríos. Entonces es verdad. Vela me diste. Hasta el golpe en el vientre a un millonario. Ella apretó los dientes. Déjame en paz. Pero ¿cómo puedo dejarte aquí? Pero ahora te convertiste en noticia y estás en boca de todos. Apuesto a que no sabe que tienes uno. Exmarido, ¿verdad? Sintió que le hervía la sangre. No te atrevas a acercarte a los niños. Ah, pero ahora no puedo con el dinero en juego. Puede hacer justicia reconsiderar muchas cosas. El miedo se agudizó tu pecho como una mano. Invisible no tienes derechos. Sobre ellos todavía. Isaba sentía el pánico hasta tu garganta. Lucharé con todo lo que tengo tú. No tienes nada hermoso, pero lo tiene, y ahora lo sé exactamente. ¿A quién recurrir cuando lo necesitas? Buena abogada. Ella sintió sus piernas debilitarte. No tienes el coraje que yo. Nunca tuve nada que perder más que tú. La línea estaba en silencio. El celular. Se le escapó de las manos el aire, desapareció él. Incluso iría a los tribunales por la custodia. De los niños su mundo giraba en torno a las voces. A su alrededor, permanecían distantes como si estaban detrás de una pared de cristal. Ella necesitaba ayuda, pero pedía ayuda para Carlos. Quería darle más poder sobre tu vida y eso fue aterrador, pero perder a tus hijos lo destruiría al final del día. María se acercó a la oficina de Carlos con pasos vacilantes hacia la puerta. Estaba entreabierta y oyó voces. No, podemos dejar que esto te manche imagen, señor Vasconcelos. Mi imagen ya está manchado desde hace mucho tiempo, pero la gente pensarán que esta mujer es solo otra más. Ten cuidado con las palabras que dices. El silencio que siguió fue pesado. Entonces un sonido de pasos y la puerta se abre. Abierto, asesor completo de Carlos. Pasó junto a María sin mirarla a los ojos. Ella respiró profundamente y Carlos entró. Había un vaso de whisky en su mano, pero tu mirada estaba fija en ella. Escuché que ella asintió y tomó un sorbo de whisky y puse el vaso en la mesa. ¿Eso te molesta? Ella cruzó sus brazos. ¿Qué? El problema es que parece que estoy trayendo problemas. Se rió levemente. Créeme, María, no eres un problema. Ninguna. Comparada con lo que he enfrentado aquí. Respira hondo, necesito ayuda. Carlos detuvo el cambio. En él era sutil, pero ella se dio cuenta. El hombre que nunca escuchó. Las peticiones de nadie estaban siendo escuchadas. Ella continuó. Mi ex me llamó hoy.
Dijo que intentará obtener la custodia. Carlos no dijo nada sobre los niños. Acabo de levantar el teléfono y escribir algo. Rápidamente. Segundos después dijiste: mañana por la mañana. Me reuniré con mi abogado. Resolveré esto. Parpadeó sorprendida. Siquiera me preguntaste si lo quería. ¿Te miró? ¿La deseas? Ella dudó. Sí, él. Sonreíste con el rabillo del ojo para que no necesites preguntar. Ella tragó saliva secamente. Carlos se acercó lentamente. Cada paso suyo parecía resonar en su interior. De ella cuando se detuvo justo frente a ella. El perfume y su presencia lo dominaban todo. Pagará por cada segundo que hizo. Sufres, dijo en voz baja, cargada con algo peligroso. Sintióla. El corazón se acelera porque por primera vez, el tiempo se dio cuenta de que Carlos Alcántara no solo quería protegerla, también quería destruir a quien la lastimó, y tal vez solo. Quizás esto no sería malo en la mañana. Todo empezó con el sonido estridente del teléfono celular, de María vibrando sobre la mesa a ella. Yo todavía estaba acostado, pero mi corazón, despedido antes incluso de mirar la pantalla. Últimos días cualquier llamada podría ser una amenaza. Tomando una respiración profunda, tomó la dispositivo y vio el nombre que le hizo soltarlo. Aire atrapado en los pulmones. Carlos dudó por un momento. Antes de contestar: hola, el abogado ya te está esperando, sales. En 20 minutos su voz era tan firme como siempre, brusco, sin espacio para dudas. María se sentó en la cama, frotándose la cara. Buenos días para usted, Carlos. Tampoco respondió. Inmediatamente pudo jurar que escuchó un suspiro al otro lado de la línea. Dormir mejor. María, pareces una fantasma. Sintió que su rostro se calentaba, pero no tuve fuerzas para discutir lo que soy. Yéndose antes de que pudiera darse cuenta que por primera vez en mucho tiempo no estaba lidiando con todo sola. La oficina del abogado de Carlos fue impecable, con muebles de lujo y un vista panorámica de la ciudad, sentado frente a la mesa de madera oscura. María se sentía pequeña, como si no tuviera. Pertenecía a ese mundo. El abogado era un hombre serio con cabello gris y las finas gafas de la señorita Méndez. Ya. Analizamos la situación y seguimos adelante. Algunas medidas que tu exmarido no tiene sin antecedentes de contacto frecuente con los niños en los últimos años. María asintió y desapareció por completo. Pensión pagada. El abogado hizo nota rápido. Esto ya nos favorece, pero él puede argumentar que ahora ha cambiado su vida. Quiere ser parte de su creación. Ella sintió un escalofrío. ¿Y si consigue él? El abogado levantó la vista y simplemente: tendrá éxito si podemos demostrarlo. No tienes las condiciones adecuadas para... Cuídalos. El corazón de María se quedó congelado, pero yo me encargué de él. Sola. Años sí. Y lo haces. Muy bien, puede ser cruel. Y ahora que tu nombre es involucrado con Carlos Alcántara por más ojos sobre esta situación, ella sintió que se le revolvía el estómago. Esto significa que necesitamos asegurarnos de que usted se tragó toda la estructura necesaria. En condiciones secas, toda la estructura necesaria. Traducción que tendría que aceptar más. La ayuda de Carlos al abogado. Continuó. Vamos. Cualquier intento de acercamiento, padre. Principalmente por historia de violencia. Pero necesito que tú... Dame todos los registros que tengas. María asintió, sintiendo un peso enorme. En la parte de atrás, hago esto hoy, horas. Luego María volvió a trabajar, pero era imposible concentrarse cada vez que estaba mirando su teléfono celular y esperaba ver una nueva amenaza del ex marido. Y luego, como si el destino quisiera ponerla a prueba, encendida, miró la pantalla por un largo rato. Segundos antes: responde lo que quieras ahora, preguntado. Sin paciencia su voz salió cargada. Burlonamente: esa no es forma de hablar. El padre tuyo, hijos. Nunca fuisteis el padre de nadie. Se rió, y solo el sonido hizo que se te erizara la piel. De desamor, y ahora te has convertido en una dama de la alta sociedad, caminando con un millonario guapo. Cree que esto te va a conquistar. Sálvame de ella. Me apretó los dientes. No tengo miedo de ti. Deberías tener una amenaza sutil. Hizo algo dentro de ella. Temblar: estoy preparado para cualquier cosa, respondió intentando sudar. Firme. Permaneció en silencio durante un tiempo. Momento, veremos. Y María colgó y se quedó allí, sosteniéndola.
El celular fuertemente, ella sabía que él no estaba fanfarroneando, iba a hacer algo. Cosa al final del día. María estaba saliendo del edificio cuando encontró a Carlos esperándola a su lado, apoyado en su coche negro. Lujosamente la observó por un tiempo. Segundos antes de hablar, estás pálido. Una excelente manera de saludar a una mujer. Ignoró la provocación que le llamó. Nueva María no respondió, pero el formulario, la forma en que apartó la mirada, fue suficiente. Carlos cerró la mandíbula. Lo que dijo ella dijo, y negó con la cabeza. Él es jugando conmigo, probando mis límites, y sus límites son los que cruzó María. No retiraré mis brazos. Carlos. La observé por un largo momento. Entonces hizo un gesto con la cabeza para entrar al coche. Ella frunció el ceño. ¿Qué viene? Vamos, ella dudó un momento, pero al final cedió. Dentro del coche el olor a cuero y el fuerte perfume de Carlos llenó el espacio y arrancó el motor, y se fue. Sin decir a dónde iban, ¿qué estamos haciendo? Me pregunto intrigado. Quería mostrarte algo que ella se dio la vuelta. Sospechoso para él lo que Carlos no contestó. 20 minutos. Luego se estacionó frente a un edificio alto y moderno. ¿Qué es esto? Salió del coche y le abrió la puerta. Sin opción, María lo siguió dentro del un guardia de seguridad, los recibió, y un ascensor privado los llevó a un piso. Fuerte cuando las puertas se abrieron, María sintió un nudo en la garganta en el apartamento. Era enorme u oso. Impecable, se dio la vuelta. Para Carlos, confundido que somos. Haciendo aquí. Metió las manos en bolsillos. Le dije al abogado que nos aseguraríamos de que usted tuviera una estructura adecuada para sus hijos. Ella parpadeó y luego levantó una ceja. Por eso este lugar ahora es tuyo. El suelo. Parecía desaparecer bajo sus pies, lo que Carlos dio un paso más cerca de su voz. Bajo y firme. Si tu exmarido quiere. Si juegas sucio. Tocaremos más fuerte. Necesitas estar protegido. Esto incluye un lugar incuestionablemente seguro donde ningún juez puede afirmar que sus hijos están en riesgo. María sintió el aliento acelerar. No puedo aceptar esto. Carlos sonrió por la comisura de su boca. Puedes, y lo harás. El crecimiento dentro de ella. Carlos, no soy uno de tus protegidos. No soy alguien que usted puede permitirse el lujo de mantener su barbilla, obligándola a mirar directamente tus ojos. Eres mi responsabilidad. Ahora María y yo no perdemos ante a nadie, se le fue el aire de los pulmones. ¿Por qué? En ese momento supo que ella. La vida nunca volvería a ser la misma, el aire. Me sentí más pesado por dentro. Departamento. La lujosa María sintió su corazón martillando dentro del pecho, y cada fibra su cuerpo gritaba que se fuera. Desde allí. Pero Carlos continuó de pie en tu frente inquebrantable, esperando una. Respondió ella, se pasó las manos por la cara tratando de organizar el pensamientos, que no puedes simplemente. Ponme un apartamento en las manos, y creo que aceptaré a Carlos. Se cruzó de brazos con expresión impasible. Tú necesitas este lugar. Yo lo necesito. ¿Quieres que acepte para que puedas sentir en el control? Carlos soltó una risa seca sin control del estado de ánimo. María, ¿de verdad crees que esto es bajo control? Ella entrecerró los ojos. Todo sobre ti está bajo su control. Inclinó la cabeza, observándola con esa mirada aguda que quieres conocer que esto es real. Preguntó dando un paso adelante. María sintió el cuerpo freno. Pero no retrocedo. Quiero, Carlos. Bajó el tono de su voz, haciéndolo más. En serio, se trata de no dejar que un desgraciado quítate los dos únicos cosas que realmente importan. Sus palabras le hicieron doler el estómago. Se dio la vuelta y respiró profundamente. Pero no puedo aceptar solo un apartamento. ¿Y por qué? ¿Por qué cambia todo? Carlos dejó escapar un suspiro, frotarse la mandíbula. ¿Qué exactamente? ¿Tienes miedo de María? Ella se cruzó de brazos. Que termine debiéndote algo. Una sonrisa fría se formó en sus labios. Ya me debes, María, su pecho. Presionó a Carlos hasta que se acercó. Que solo un paso separados debes demostrarme que lo harás. Lucha hasta el final. Ella tragó saliva con fuerza, sintiéndome vulnerable bajo esa mirada. ¿Y si digo que no? Carlos levantó una ceja. No dirásla. El silencio entre ellos se volvió sofocante. María miró hacia otro lado, sintiendo la tensión recorre tu cuerpo. Necesito
Creo que se encogió de hombros. Creo que El camino de regreso a casa fue una tormenta. El apartamento que Carlos, lo que se ofreció fue una solución perfecta, pero aceptar significaba permitirse depender. Suyo y aquel aterrorizado. Pero luego la realidad golpeó. Si su exmarido realmente entró en el justicia que necesitaba para garantizar que no se utilizó ningún defecto en su contra y, en ese momento me di cuenta de algo que, para ganar esta guerra habría que luchar como Carlos Alcántara. Peleó sin miedo, sin orgullo, con estrategia. A la mañana siguiente, María encontró a Carlos en la oficina. Estaba en una reunión con algunos directores, pero tan pronto como la vio de pie la puerta interrumpió la conversación. La joven abrió mucho los ojos, pero no interrogados, solo recogieron sus papeles. La sal tan pronto como estuvieron solos. Carlos se cruzó de brazos. Decidió rápidamente. María respiró hondo. Acepto la apartamento. Sus ojos brillaban. Decisión inteligente. Ella levantó la mano. Antes de que dijera algo más, pero con Carlos, sonrió por la comisura de la boca. Por supuesto. ¿Quién tiene este apartamento primero? Será un regalo que pagaré a cada uno. Por un centavo que valía, se encogió de hombros. Genial. Ya he mandado a mi abogado para formalizarlo. Un contrato de compraventa. La sorprendió. Ya sabías que yo aceptaría. Carlos, solo. Sonrió segundo. La condición continuó. Ella ignoró la provocación. Esto no significa que usted puede entrar en mi vida y decidir qué lo que quieras para mí. Su sonrisa desapareció. Y María, acepto tu ayuda, porque mis hijos lo necesitan. Pero no es eso. Te da derechos sobre mí. La vida de... Carlos se quedó en silencio durante un tiempo. Largo momento. Luego dije con calma. Ella nunca quiso tener derechos sobre ti. No contestó porque por primera vez se dio cuenta de que no podía decir si esto era cierto o no en los días que siguieron. Todo pasó demasiado rápido. El contrato. El apartamento fue firmado y preparado para María y sus hijos, y lo más. El importante equipo de Carlos empezó preparando la defensa contra su exmarido. Se declaró la guerra y María no fue. Lucharía solo, pero antes de que pudiera. Respiró aliviado. El siguiente golpe llegó. Era de noche cuando sonó tu teléfono. El número le era familiar a su abogado. Respondió inmediatamente cualquier noticia. La voz del abogado era tenso. Si el padre de sus hijos entró con la solicitud de custodia de emergencia. El suelo desapareció bajo sus pies. Lo que él está afirmando que usted está involucrado con un hombre peligroso y que esto puede poner a los niños en riesgo. María sintió que el aire desaparecía de lo que está hablando. Carlos, sí, y eso no es todo. ¿Qué más? El abogado respiró hondo y adjuntó recortes de periódicos, fotos tuyas con Carlos y una supuesta declaración diciendo que tienes una relación inestable con el mundo de María. Cambió. Esto no fue así. Tiene sentido que esté intentando jugar sucio. María, y lamentablemente, este tipo de cosa puede influir en un juez. Que ella tomó manos sobre la boca, corazón fuera de control. ¿Qué hago primero? Mantener la calma. Vamos a contraatacar, pero ella ya no estaba escuchando. Cierto, porque sabía lo que venía. Sigue una batalla que podría tomar sus hijos. Cuando apagó a María, sabía que no podía desperdiciar su tiempo. Tomó las llaves y salió del apartamento, con un único destino en mente. La oficina de Carlos Vasconcelos. Entró al edificio sin esperar permiso. Los guardias de seguridad intentaron detenerla, pero todo lo que se necesitó fue una sola mirada de Carlos, que estaba inmóvil en el pasillo, para que lo alejaran. La observó acercarse con una mirada penetrante. ¿Qué pasó? Ella se detuvo frente a él, sin respirando, mientras agarraba el teléfono con fuerza. Mi exmarido presentó la demanda. La custodia te está utilizando como justificación de los ojos de Carlos. Se oscureció un silencio peligroso. Entre. Así que simplemente dijo. Se movió. Con la persona equivocada, y por primera vez, María creyó esto, porque ahora el exmarido no solo estaba lidiando con ella, él estaba tratando con Carlos Vasconcelos. Esto fue un error fatal. El silencio en la oficina de Carlos era casi la ensordecedora. María todavía sentía la corazón martillando en el pecho, los dedos apretando el celular tan fuerte que parecía que lo iba a romper. Continuó, de pie frente a ella, con los ojos fijos en ella. Pero ahora algo había cambiado. El aire a nuestro alrededor. A su alrededor parecía más pesado y denso. No solo estaba escuchando, estaba analizando, calculando. Se metió con él.
La sentencia de Carlos sigue siendo la persona equivocada. Resonó en sus oídos por un segundo. María se preguntó si su exmarido no tenía idea de lo que acababa de hacer. Provocar Carlos no era un hombre común y corriente. No aceptó ser desafiado y ahora tenía un motivo para destruir a alguien. Ella respiró profundamente, intentando controlarse. Avalancha de emociones dentro de ella. ¿Qué? Hagamos que tu voz salga más vacilante que a Carlos. Le gustaría girar lentamente el anillo en el dedo. Una costumbre que María siempre había notado que él es tuno que no hagas en frío. Yo resolver hizo. Fruncir el ceño. Leonardus fos están en hog aenou e abo feroz nae solos. Exactamente porque hizo no te quiero quebrantar la ley o hacer algo que empeorar mi situación. Carlos dejó ir. Una risa baja. Todavía no lo entiendes. No es. Ella cruzó los brazos. Lo que dijo. Me incliné un poco hacia adelante. No lo hice. Perdí un escalofrío que recorrió su columna. Carlos Alcántara no estaba allí preocupado por leyes o reglas que él era a punto de terminar con su exmarido, de la manera que él sabía hacerlo mejor y para. Más que. María quería luchar sola. Sabía que en ese momento necesitaba. La guerra empezó al día siguiente. María se reunió con los abogados. Se solicitó la custodia de emergencia. En el tribunal, su exmarido afirmó que ella estaba en una relación inestable con un hombre peligroso que expuso a los niños a los medios de comunicación. Y eso fue priorizando la nueva vida junto a Carlos, en lugar de cuidar a los niños. Las acusaciones eran absurdas, pero la justicia no funcionó con lógica, funcionó con pruebas. Y eso fue. Lo que más me asustó. María sintió como si estuviera pisando arena. Cambiar cada movimiento equivocado podría hundirlo aún más. Pero luego Carlos actuó 2 días después. El primero. La respuesta llegó cuando su exmarido fue llamado para testificar. Y cuando llegó al tribunal, se dio cuenta de que no le estaba dando él solo con una madre soltera intentando. Sobrevivió. Se enfrentaba a Carlos Alcántara y todos sus influir en los abogados de Carlos. Ingresó con un expediente completo sobre su historial. Pasado de agresión, demandas por impago de pensión, registros de adicción y participación con juegos de apuestas, todos expuestos frente a la juez. Su exmarido se puso pálido. Él intentó discutir. Intentó defenderse, pero cada palabra fue aplastada por el peso de las pruebas, y luego Carlos entró a la habitación. No necesitaba estar allí, pero lo hizo. La cuestión de ir a su exmarido le lanzó una. Míralo fijamente. ¿Crees que puedes destruirme? Carlos solo sonrió. Sé que puedo sentir la tensión en la habitación. Asfixiando al juez, observó el intercambio de miradas entre los dos hombres, y luego se volvió hacia los documentos que tenía delante. Después de unos segundos que parecieron horas, finalmente habló por lo que era. Lo que aquí se presenta no tiene justificación para una acción de custodia de emergencia. Se deniega la solicitud. El alivio fue así intensa, que María sintió sus piernas debilitarse. Pero la guerra aún no había terminado. Terminó. Su exmarido no se rendiría. Tan fácil, y Carlos lo sabía desde hacía horas. Entonces está en su nuevo apartamento, sentado en el sofá intentando absorber todo. ¿Qué había pasado con los niños? Jugaban en la habitación, ajenos a la tormenta, que se desarrolló a su alrededor. Ella pasó sus manos por su cara sintiendo la cansancio y pena. Entonces sonó el intercomunicador. Ella respondió, y la voz del portero sonó desde el otro lado. Señor María, o señor Vasconcelos, está aquí. Ella cerró los ojos por un momento. Veo antes de contestar. Déjalo subir. Segundos. Después Carlos entró en el apartamento. Estaba serio, sus hombros tenso como si todavía estuviera en modo de batalla. Ella cruzó sus brazos. No lo hagas. Debería haber ido a la corte hoy. Metió las manos en los bolsillos. Realmente lo necesitaba. Ella suspiró. Él no se rendirá. Carlos la miró a los ojos. Yo sé lo que pasa. ¿Qué vamos a hacer? Se acercó a uno. Un poco más. Tu fuerte presencia dominando el espacio alrededor. De ellos tengo un plan. Ella frunció el ceño. Señor, ¿qué tipo de plan dio Carlos? Media sonrisa que asegurará que él nunca lo intentes de nuevo. A María se le revolvió el estómago. Ella sabía que cualquier plan de Carlos no se trataba simplemente de ganar en justicia, destruiría a su exmarido, y en ese momento se dio cuenta de que no lo era. Quería detenerlo porque por primera vez, de vez en cuando se sentía como si estuviera en el lado de alguien más poderoso que tú.
La peor pesadilla, y por primera vez ella. No tenía miedo de que el apartamento estuviera silencioso demasiado. Silencioso Carlos. Continuó de pie frente a María. Sus ojos estaban fijos en ella como si estuviera esperando una reacción, pero no la hubo. No pude decir nada, ni siquiera pude. Respirar adecuadamente acababa de dijo que tenía un plan. Un plan para desastre de su ex marido de una vez por todas. Para todos, y la más aterradora María. No quería impedirle tener una parte de ella. Gritó que estaba mal irse. Carlos toma el control de esto. La situación significaba cruzar una línea, que tal vez nunca. Regresara detrás, pero otra parte la parte que noches. En lo claro, temeroso de cada ruido en el pasillo, la parte que llevaba moretones en cuerpo y alma durante años, la parte que vio el terror en los ojos de sus hijos, cuando el nombre de ese hombre fue mencionado esta vez. Una parte quería verlo sufrir. Ella respiró fondo tratando de encontrar las palabras. Cierto, Carlos. ¿Qué eres exactamente? Tiene intención de hacerlo. Inclinó la cabeza, ligeramente como si estuviera evaluando pregunta lo que sea. María sintió un escalofrío en su cuerpo. Columna vertebral. Ella sabía que Carlos, no. Él no era el tipo de persona que hablaba de justicia, que esperaban que los jueces tomaran decisiones o abogados de confianza para ganar batallas. Él hizo sus propias reglas y por primera vez se dio cuenta de que tal vez no sabía lo que era. Realmente capaz. Pero, ¿te gustaría? Sepa que dio un paso adelante. Dígamelo. Ahora María. ¿Quieres que pare el silencio que siguió? Fue María. Absoluta. Abrió la boca, pero no. Salieron palabras. Y ese pequeño. Un segundo de vacilación fue todo lo que pasó. Carlos necesitaba entender su. Respondió, sus ojos brillaron con un camino peligroso. Así que déjamelo a mí. Ella sintió que se le revolvía el estómago. Carlos Primeri. Ya has hecho todo lo que podías interrumpir. Ahora es mi turno, su corazón. Latía rápido, ella sabía que él no lo hacía. Volvería y en el fondo ella tampoco lo haría. Quería que volviera al día siguiente. María se despertó con una sensación extraña en el pecho como si supiera que algo estaba a punto de pasar. Sí. Me levanté temprano y organicé las cosas. Niños. Y se fueron a trabajar. Pero en medio del día, tu teléfono. Número desconocido vibró pánico. Tomó posesión de su cuerpo al mismo tiempo, momento en que miró a su alrededor asegurándose de que nadie estuviera prestando atención, y respondí. Hola. El silencio duró un segundo más que. Entonces la voz se alzó fría y baja. Peligroso, te advertí que lo harías. Lamento el hermoso mundo que la rodea. Te congeló, exmarido. Sintió que sus dedos se apretaban el teléfono duro que hiciste. No me queda nada por ahora. La sonrisa en tú. La voz le puso los pelos de punta, pero desde entonces te gusta mucho tu nuevo amigo rico. Quizás sería mejor advertirle que no lo hace. El estómago de María es intocable. Se hundió. ¿De qué estás hablando, Risa? Esto fue corto y cruel. Dime una cosa. ¿Cuánto vale un hombre como Carlos? A Vasconcelos se le escapó la sangre del rostro. No estás loco, pero conozco gente. ¿A quién no le importaría derribar uno? Un hombre como él por el precio justo, María. Sentí que tu corazón se aceleraba. Amenazando a Carlos, solo digo que a veces el depredador puede convertirse en presa. Ella sintió que el miedo le recorría el cuerpo. Como un veneno si le pones un dedo encima. Oh, cariño, no necesito tocarlo. Su dinero le creó muchos enemigos. Entonces solo necesitas la información correcta en las manos adecuadas, y pronto tendrá problemas mayores que una ex camarera. Se resolvió. Paga la conexión. Se cayó María. Se quedó allí sosteniendo el teléfono contra tu pecho, tratando de procesar lo que acababa de terminar. Al escucharla, supo que su exmarido era sucio, sabía que jugaba bajo, pero involucrar a Carlos en esto fue una locura. Y peor aún, tal vez él realmente sabía sobre algo que María no sabía. Tal vez Carlos no era tan intocable como parecía, que había caído la noche y María no había. Logró esperar, pero se fue a la Grupo Alcántara y se dirigió directamente a la oficina de Carlos. Los guardias de Seguridad trató de detenerla, pero ella ya había aprendido algo. En el últimos días, si querías hablar con Carlos. Alcántara no pudo preguntar permiso. Entró sin tocar a Carlos. Estaba sentado detrás del escritorio revisando documentos, pero miró hacia arriba en él. En el momento en que entró, esto es convirtiéndose en un hábito. Se acercó. Sin
Necesitamos redadas. Mientras hablaba, notó la tensión en su cara y dejó caer el bolígrafo en la silla. ¿Qué pasó ella? La tiró. Celular en la mesa. Me llamo hoy, Carlos. Cogió el teléfono y leyó el historial de llamadas. Tus ojos estaban. Frío lo que dijo. Ella. Cruzó su brazo sintiendo que tu pecho se aprieta. Se hizo muchos enemigos, y eso con él. La información correcta puede estar en peligro. Carlos se quedó en silencio por un momento. Entonces sonrió. Esto no es nada nuevo. María sintió un escalofrío de frustración. No estás entendiendo, Carlos. Él podría estar hablando en serio. Se levantó. Caminando lentamente hacia ella, él está. María desesperada, sabe que perdió ella. Se mordió el labio con inquietud. Pero, ¿y si él? Saber algo real, y si realmente hay gente dispuesta a derribarte. Carlos se paró frente a ella. Sus ojos por primera vez parecían diferente. Había algo allí. ¿Secreto? ¿Crees que llegué a dónde? ¿No estoy haciendo enemigos?, preguntó. En silencio, el estómago de María se revolvió. Él estaba escondiendo algo que ella sostenía. Su brazo, como si eso pudiera obligarlo a decir a verdadero Carlos, pasó la lengua por el labio pensativo. No te preocupes por mí, María. ¿Cómo es posible que no veas que él es? Tratando de darle la vuelta al partido. Carlos dio un. Me acerco aún más hasta que ella sintió el calor de su cuerpo contra el de ella. Tu don, nadie vuelve el juego en mi contra. Ella contuvo la respiración, y sus ojos, Carlos, era intenso, oscuro y... En ese momento supo si había. Los secretos sobre él no eran pocos, y tal vez su exmarido acababa de meterse con algo mucho más peligroso de lo que imaginaba. La puerta de la oficina de Carlos se cerró tras ellos, pero él. El silencio permaneció en la mirada de María. Estaba atrapado en su intento de descifrar. ¿Qué había detrás de esa expresión? Controlado. Calma, peligroso eres. Ocultando algo que le dijo a la voz. Firme aunque por dentro estuviera. Luchando contra el miedo. Carlos no lo hace. Mira, todo el mundo esconde algo. Ella cortó sus puños. No juegues conmigo. Carlos, si mi exmarido tiene razón, si tienes enemigos que pueden usar esto contra ti, contra mí, contra el niños, entonces necesito. Sé que. Permaneció inmóvil por algún tiempo. Segundos después dejó escapar un ligero suspiro. Pasándose una mano por el pelo, no lo hace. No sé nada que pueda afectarme, pero existe. Algo no existe. Carlos se acercó lentamente como un depredador analizando tu presa. ¿Qué es exactamente lo que quieres? Conoce a María, ella. Sintió un escalofrío corre por tu columna. Quiero saber cómo. ¿Con quién estoy tratando? Sonrió. Canto esa sonrisa lenta y pesada de misterio. Ya lo sabes. Ella cruzó el brazos. Los conozco por lo que soy. Darse cuenta de que hay mucho sobre ti, quien sigue en las sombras. Carlos. Él observó durante un largo momento antes. Gire hacia la barra en la esquina de la habitación. Tomó un vaso de cristal y vertió el whisky, y tomé un sorbo lentamente, sin date prisa, como si estuvieras eligiendo con cuidado. Tu palabras construí un imperio. María, y un imperio. No se construye sin obstáculos. Así es como se hace llama. Hizo girar el vaso entre sus dedos. Algunos fueron fáciles de derribar, y otros. Exigió métodos diferentes y se los tragó. En seco, N. ¿Qué tipo de métodos? Carlos miró a los ojos. Métodos que garantizan que nadie intente tirarme del aire otra vez. A su alrededor parecía volverse más denso. María sabía lo que estaba diciendo, y sabía lo que no estaba diciendo allí. Había algo en él que la fascinaba y la asustaba. Era al mismo tiempo que no era solo un hombre poderoso. Era un hombre que haría cualquier cosa para quedarse en. Ya te superé. Ella no pudo terminar la frase, Carlos. Sonrió. Ya hice lo que era necesario. Su respuesta llegó en. A la misma velocidad que lo harías por mí. La sonrisa desapareció de su rostro. Había un momento de absoluto silencio. Entonces, él puso el vaso sobre la mesa y caminó. Hasta que cada paso parecía llevar una promesa oscura, se detuvo tan cerca que María sintió su cálido aliento. Contra tu piel ya soy. Haciendo que su corazón se acelere, porque sabía que no estaba mintiendo. Y en ese momento se dio cuenta de que había cruzado un umbral que no se había alcanzado. De regreso esa noche, María regresó a sentirse como en casa. Llevando un peso invisible sobre el hombros, la conversación con Carlos no siguió adelante de su cabeza. Se sentó en el sofá. Se pasó las manos por la cara y cerró los ojos.
ojos por un momento tratando de calmar la torbellino de pensamientos, pero la tranquilidad no duró mucho en tu celular. Vibró sobre la mesa, ella ya lo recogió, esperando otra amenaza tuya. Ex marido, pero esta vez no fue él, sino un número desconocido. Ella dudó, luego respondió. Hola por unos segundos, solo hubo silencio al otro lado de la línea. Después una voz masculina baja y pesada. Algo peligroso con lo que estás jugando. Despide a María Oliveira con todo su cuerpo. A quien quiera que esté hablando se le pone la piel de gallina, y el hombre se ríe, pero fue una risa sin humor. Involucrado con el hombre equivocado respirando. Se le quedó atascado en la garganta. No lo sé. ¿Quién eres, pero? Oh, pero sé quién eres. La pobre chica, que cayó en la gracia de Vasconcelos, y ahora crees que puedes caminar sin consecuencias. María se puso de pie en un salta. Lo que quieras. La voz del hombre. Bajé más. Quiero que pagues atención, porque si te quedas a su lado, puedes terminar convirtiéndose en un objetivo también. Su corazón se aceleró. Esto es una amenaza. Es una advertencia. La línea está muerta, María. Se quedó allí sosteniendo firmemente su teléfono celular. Sintiendo el sudor frío correr por tu huella, nunca supo que Carlos tenía enemigos, pero ahora esos enemigos sabían. Sobre ella al día siguiente. Llegó María a la oficina del Grupo Alcántara. Con solo una cosa en mente necesitaba. Descubra qué estaba pasando. Cierto. Pero antes de poder entrar al ascensor, uno de los guardias de seguridad se acercó. Señorita Méndez o señor Vasconcelos. Le pidió a la señora que fuera directamente a la cubrir. Ella frunció el ceño al señor porque la seguridad solo dio una pequeña sonrisa. Dijo que entenderías a María. Sintió un escalofrío y subió. Ascensor privado y tan pronto como las puertas abrió y encontró a Carlos esperando. Para ella, pero no estaban solos. Había otras 3 personas en la habitación. Hombres de traje con mirada fría y calculadora. Carlos dio una media sonrisa cuando llegaste. En el momento justo se cruzó de brazos. Sentir tu corazón acelerado. ¿Qué es sucediendo? Señaló a los hombres con un gesto discreto. Estos son míos consultores de seguridad. Los 3 hombres la analizaron en silencio. Ella sintió una Carlos, cogió una tableta del suelo. Mesa y se deslizó sobre una carpeta de los archivos. Luego giraron la pantalla hacia María. Lo que vio, le heló la sangre fotos de ella, fotos del nuevo apartamento, fotos de sus hijos cada uno marcado con un símbolo extraño en la esquina. Abajo a la derecha su cuerpo la bloqueó. Miró hacia arriba pálido. ¿Qué es esto? Carlos encendió la tableta. Dedos. No hay prisa. Esto es una advertencia. Sentiste que se te hundía el estómago. Ya lo sabías. Él no respondió de inmediato. Simplemente colocó la tableta sobre la mesa y caminó. Fuiste hacia ella con tus ojos fijos en los de ella. Advirtieron ayer que no se tragó a María seco. Sí. Carlos se detuvo tan cerca que ella tuvo que inclinar la cabeza para. Sigue mirándolo. ¿Y qué era? Que dije desde el principio el silencio. Entre ellos estaba, asfixiándose. Respiró profundamente antes de responder que nadie vuelve el juego en contra. Él sonrió lentamente. Peligroso exactamente. Ella sintió el corazón dispara, porque en ese momento se dio cuenta que algo mucho más grande estaba sucediendo, algo que ya no se trataba de ti. Se trataba de Carlos Alcántara y el demonios que vinieron tras él, y ahora ella era parte de ello. El peso de la información fue. María abrumada, miró las fotos sobre la mesa, la garganta seca. Respiró corto, cada imagen parecía robar un pedazo del aire que la rodea tu apartamento. Tus hijos, todo catalogado, observado. Entonces sintió que un escalofrío la recorría. A través de su columna vertebral, alguien los estaba observando. Pero Carlos ya lo sabía, y que de alguna manera, la forma la asustaba más que cualquier otra amenaza externa a la que admiraba. Él me ocultaste esto. Carlos. No miré hacia otro lado. Te protegí. Protegerme no significa mantenerme dentro oscuro. Apoyó las manos sobre la mesa, ojos brillando con algo peligroso. Tomo las decisiones necesarias. María apretó los puños. ¿Hasta cuándo? Hasta que un día me desperté y descubrí que toda mi vida fue decidida por Carlos. Se quedó en silencio por un momento. Luego caminó alrededor de la mesa, y cada paso parecía más cerca de ella.
Calculó un juego de poder silencioso cuando se detuvo frente a él, el calor de su cuerpo. Tu corazón acelerar. ¿Alguna vez has pensado que tal vez sea mejor? Entonces sintió que se le cortaba la respiración. Carlos no era un hombre que preguntara. Permiso que tomó dominó controlado. Pero había algo diferente ahora. La tensión. Entre ellos no fue solo una confrontación, era otra cosa. Otra cosa en lo profundo. ¿Tienes miedo de mi María A? La pregunta era un susurro que ella se tragó. Sensación seca. Mi garganta se aprieta. No lo hago. Sé que levantó la mano lentamente como si estaban probando un límite invisible y se tocó la cara con las yemas de los dedos. El shock fue inmediato. Un escalofrío me recorrió la espalda. Tu piel, el aliento se volvió. El superficial. Carlos Alcántara era un hombre peligroso, pero en ese momento él no parecía un depredador, parecía alguien, roto a alguien que sabía lo que era. Vive en la oscuridad, igual que ella. María no se echó atrás, y en ese pequeño, según algo entre ellos cambiaron los días. Los siguientes fueron extrañamente. El abogado de Carlos, guarda silencio. Mantuvo la vigilancia sobre el caso contra su exmarido, no vino ningún nuevo movimiento. Otro lado. Pero María sabía que esto fue solo un descanso en la guerra. Ella empezó a salir menos, evitando cualquier situación que pudiera exponerlos. Niños y Carlos siempre estaba allí, en veces desde lejos, asegurándose de que todo estaba bajo control, otras veces cerca. Dedea la proximidad entre ellos. Estaba creciendo, no había promesas, no, habían palabras pero había miradas, había momentos que dijeron más que cualquier otro. Conversación. María sintió algo dentro de ella. El cambio quizás fue el hecho de que la primera vez que no estaba peleando solo, o tal vez fue algo más. Quizás lo peligroso era el hecho de que ella estaba empezando a confiar en Carlos Vasconcelos una noche. María estaba en el nuevo apartamento sentado en el sofá, ojos fijos en una copa de vino. Casi. Cuando los niños ya estaban dormidos, ella debía estar durmiendo también, pero tu mente estaba inquieto, y luego como si el universo escuchó tus pensamientos, sonó el intercomunicador, y ella se levantó. Y sí, respondió el señor Vasconcelos. Aquí. Su corazón dio un vuelco, dudó por un momento antes. Responder. Déjalo subir. Segundos después. Carlos entró al apartamento. Estaba sin traje. Llevaba solo una camisa negra arremangada hasta los codos y pantalones de vestir. Cabello ligeramente desordenado. Como si también hubiera tenido una noche difícil. Miró a su alrededor. Los niños están durmiendo. María asintió con la cabeza, y Carlos caminó hacia el bar. Y te serví un vaso de whisky a ti también. Debería haber dejado escapar una pequeña risa. ¿Y tú? Tomó un sorbo de la bebida. No lo sé, pero ¿cómo haces eso? María lo observaba. Por un momento ella nunca preguntó sobre su vida, pero ahora sentía. ¿Cuándo fue la última vez que dormí sin preocupaciones? Carlos sonrió por la comisura de su boca. Pero era una sonrisa sin humor. Tenía 15 años. Años le apretaba el pecho lo que pasó. Respiró profundamente y se apoyó en él. En el banco vi a mi padre perderlo todo. Perder. El control que vi a nuestra familia siendo destruido por deudas por culpa de. Por un error no parpadeó. Y fue entonces cuando decidiste nunca perder a Carlos. Miré hacia arriba y había algo profundo. Fue entonces cuando decidí no depender nunca más de nadie. Quedó el silencio entre ellos. María sintió una opresión en el pie. Entendido más. Que sé cómo es esto, murmuró. 1. La ceja sabe que respiró profundamente. Antes de responder me pasé la vida. Todo el tiempo intentando no depender de nadie. Porque cada vez que confiaba en alguien, yo perdía a Carlos. No lo dije. Nada en sus ojos decía que entendía. Y por primera vez María se dio cuenta de que no era el único roto que había. 2 supervivientes y tal vez solo. Tal vez estaban sobreviviendo juntos. Las noches pasaban, y la presencia de Carlos se convirtió en algo constante. No habló de lo que estaba haciendo para hacer frente a los enemigos que estaban emergiendo. Pero María sabía que él estaba tratando. Ella podía verlo en los ojos. Suyo. Y por alguna razón ella no quería más cuestionamientos, porque de alguna manera, ella sabía que estaba a salvo, y más que ella sabía que se estaba enamorando, no solo en su seguridad, sino en él, en Carlos Alcántara. Y esta vez no. Había una manera de luchar contra ello por la noche. Se estaban haciendo más largos, no por peligro que acechaba, no. Por amenazas que todavía flotaba en el aire,
pero por algo que María ya no podía ignorar. Carlos siempre estaba ahí cerca. A veces en la oficina, a veces esperando afuera del edificio a veces apareciendo en su apartamento sin advertencia, y cada vez que María lo pillé mirándolo de alguna manera. Diferente no era solo el hombre implacable, quien haría cualquier cosa para ganar. El hombre que se había convertido en escudo entre ella y todo lo que pudiera destruirlo, y eso era peligroso, porque María sabía que si caía en la trampa no hubo vuelta atrás. Esa noche, Carlos llegó tarde. Ella ya estaba allí. Pijama, cabello atado de cualquier manera, pies descalzos sobre la suave alfombra de la sala de estar. Cuando abrió la puerta y lo vio allí con ese impecable traje oscuro, las mangas arremangadas hasta los codos, se notaba un cansancio evidente en su rostro. Opresión en el pecho. ¿Estás bien?, preguntó dándole espacio para que entre Carlos. Dejó escapar un profundo suspiro. Largo día. Ella cerró la puerta y lo siguió hasta la sala de estar. Cualquier noticia sobre él sacudía el cabeza. Por ahora, todo está bajo control. Ella sabía que eso quería decir que había hecho algo para asegurar esto, pero no esta vez. Quise preguntarle, y se tiró en el sofá, dejando escapar un suspiro. Ella nunca lo había tenido visto así, siempre tan en control, siempre tan poderoso, pero ahora. Parecías un hombre exhausto. ¿Quieres un café? Carlos abrió un ojo, como si analizando la oferta hubiera algo. María más fuerte se rió. Creo que todavía tengo un poco del vino del otro. Por la noche se sentó en el sofá con los ojos cerrados. Ponle atención, beberás conmigo. Ella dudé por un momento si dijera que no te vas. Carlos sonrió. Eso, sonrisa lenta y provocativa. Probablemente no. Ella rodó ojos y se dirigió a la cocina. Cuando regresó, trajo una botella de vino y 2 copas. Se sentó a su lado y sirvió las bebidas y el silencio entre ellos. No era incómodo, al contrario. Era el tipo de silencio que dice más que... ¿En qué palabras giró Carlos la taza? Dedos observando el líquido oscuro. ¿Has pensado en lo que vas a hacer cuando todo cambie? Esto se acabó. Ella respiró profundamente. Todavía parece tan lejano. Aunque la pregunta atrapó a María de sorprendida, ella frunció el ceño. ¿Por qué me iría? Carlos dio una. Sonrió un poco, pero no respondió. Se llevó la taza a los labios y tomó un sorbo. Del vino ella observaba el movimiento, la forma en que sostenía el vaso, la forma como se entrecerraron los ojos, ligeramente al tragar, como si analiza cada detalle que te rodea. Cada uno de sus movimientos era intenso, y eso estaba empezando a jugar con ella de alguna manera. Como no debería. ¿Qué fue?, preguntó notando su mirada. María parpadeó un par de veces como si volver a la realidad. Nada. Carlos apoyó el brazo en el respaldo del sofá, girando el cuerpo ligeramente hacia. Enfréntate a ella. Mientes muy mal. Ella se mordió el labio, mirando hacia otro lado. Pero entonces sintió el toque de sus dedos en tu barbilla, suave pero lo suficientemente firme para que ella pudiera regresar. Acéptalo, lo que quieras, María. La pregunta salió en un susurro, y en ese momento ella supo que sabía que si responde, si dijiste la verdad, no habría vuelta atrás, porque ella no quería solo protección, no solo quería seguridad. Ella lo quería, pero antes de eso, podría decir cualquier cosa al timbre. Llegó el momento en que Carlos se quebró. Dejó escapar un suspiro irritado y se recostó. En el sofá otra vez. María se levantó y fue a la puerta, sintiendo sus manos un poco tembloroso. Cuando lo abrió, encontró. Tu vecina es una señora muy amable que siempre ayudó con los niños. Lo siento. No te moleste en este momento, querida, pero creo que vi un coche extraño circulando alrededor del edificio. A María se le revolvió el estómago al ver un coche. El vecino asintió con la cabeza. Negro con las gafas, oscuro. Estuvo detenido por un tiempo, pero ahora desapareció. María tragó seco. Gracias. Para avisarme. Cerró la puerta y volvió a la habitación. Carlos ya estaba de pie, ojos. ¿En serio? ¿Qué pasó? Ella explicó rápidamente y le quitó el celular bolsillo. Reforzaré el seguridad. Ella asintió cruzando sus brazos. Esto nunca terminará, ¿verdad? Carlos la miró por un momento. Antes de responder, prometí que te mantendría a ti y a tus hijos a salvo. Respiró hondo y... ¿Quién te mantiene a salvo? Carlos no respondió inmediatamente, pero entonces sus ojos se encontraron con los de ella. De una manera diferente, de una manera que hizo tu corazón disparar.
Tal vez el aire te pareció desaparecer de los pulmones. De María no sabía qué responder, porque por primera vez se dio cuenta que Carlos Alcántara no. Él era intocable, podía ser fuerte, poderoso, calculando. Pero ahí en ese momento él se estaba entregando a ella, y eso era más peligroso que cualquier enemigo. Mira, porque María sabía que si cruzó esa línea, y no habría más. De vuelta, y más que nada sabía que quería cruzarlo de noche. Silencioso excepto por el suave sonido de lluvia. Contra la ventana del apartamento, María fue iluminada solo por la luz débil de la ciudad, creando un ambiente acogedor, casi íntimo. Carlos era sentado allí en el sofá con una copa de vino. Mano mientras María se movía por la habitación tratando de ignorar su presencia, pero era imposible que siempre estuviera cerca. Últimamente y poco a poco había ido. Dejó de preocuparse por eso. La verdad, el malestar ahora venía de otro. Cosa sobre la forma en que la miraba, desde la forma en que su voz sonaba. Más suave. Cuando le habló de esa manera, presencia parcial. Llenar todo el espacios vacíos que ella no sabía que tenía. ¿Te habías quedado callado?, dijo. Interrumpiendo sus pensamientos, ella miró a él rápidamente y forzó un pequeño sonríe. Solo estoy cansado. Carlos inclinó ligeramente la cabeza. La estás observando con atención, ¿no? Huyendo. María se cruzó de brazos huyendo. Luego me dio una media sonrisa. Su corazón dio un salto involuntario. Ella respiró profundamente y se sentó en el sillón frente al sofá. Carlos primero. Pero las palabras se quedaron, y él supo qué hacer. Dije que no sabía cómo explicar lo que sentí cuando estaba cerca de él. Carlos colocó la taza sobre la mesa de café y se inclinó ligeramente hacia adelante. Mis ojos fijos en los de ella, no me quedaré esperando por siempre. María, ella. Tragó saliva con fuerza para esperar lo que no esperaba. Dudé en admitir lo que siento. El silencio entre ellos se hizo denso, cargado con algo que ninguno de los dos se atrevió a nombrar. A María. Miró hacia otro lado, a la alfombra, presionando sus manos sobre la. Tengo miedo. Carlos frunció el ceño ligeramente, frente temerosa de que ella cerrara ojos por un segundo. Antes, respondiendo a la pérdida de control, él estaba en silencio por un momento. Entonces, sí. Me levanté del sofá y caminé hacia ella. Lentamente, sin prisa, cuando se detuvo en su frente. María sintió que su corazón se aceleraba. Se arrodilló junto al sillón manteniendo una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca para ella. Siente tu calor, no necesitas tenerlo. Tenía miedo, dijo suavemente. Ella levantó los ojos. Ojos hacia él. ¿Y si me lastiman nuevo? Carlos sostuvo su mano. Sus dedos, cálido y firme contra el de ella. Entonces yo le arreglé el pecho porque le apretaba. En ese momento ella creyó que él había algo en la forma en que Carlos la miraba, como si estuviera viendo más allá de las barreras que ella siempre puso, y para la primera vez que no quería huir, así que lentamente se inclinó hacia él. Un beso tímido y ligero. Al principio suave encuentro de labios, como si ambos estábamos probando la realidad de eso. En ese momento el corazón de María se aceleró, y sintió un calor que le subía por el cuerpo, pero no por miedo a la seguridad de algo nuevo. Algo que ella no sabía que podía sentir de nuevo cuando se alejaron. Carlos sonrió levemente. Yo esperaba. Eso la hizo reír suavemente. Sintiendo su toque, yo también. Y en ese momento supo que nada más sería lo mismo que si el sol ya estuviera saliendo en el horizonte. Cuando María abrió los ojos, todavía había una manta cubriendo el sillón. Sus piernas. Carlos estaba en el sofá. Dormir de lado con el brazo apoyado en el descanso. Mi rostro relajado de una manera que nunca lo había visto antes. Parecía más joven así, más claro, como si por unas horas me hubiera detenido. Llevando el peso del mundo sobre sus hombros, sonrió para sí misma y se levantó lentamente. Tratando de no despertarlo, fue a la cocina. Preparé un poco de café y me senté a la mesa, disfrutando la paz de ese momento. Pero entonces tu teléfono vibró cuando lo cogiste. Dispositivo, y vi el nombre en la pantalla. Se le encogió el estómago. Era su abogado. Respondió rápidamente a lo sucedido. La voz del otro lado sonó seria. Su exmarido presentó otra petición. La custodia del aire desapareció de sus pulmones, pero ya perdió una vez. Ahora, tiene una nueva estrategia, alegando que su relación con Carlos es inestable y puede afectarla. El bienestar de los niños a la cabeza. María se dio la vuelta y se giró para mirar
A Carlos, que ya estaba despierto. Sus ojos fijos en ella sabían algo. Estaba equivocada, y en ese momento ella se dio cuenta de que su exmarido no había. Se dio por vencido. Solo estaba esperando el momento justo para atacar, y ahora él estaba jugando sucio, y el café se estaba enfriando. Sobre la mesa, María, intacta, aún sostenía el teléfono celular contra el pecho, tratando de absorber el impacto de la noticia en su exmarido. Estaba intentando una vez más quitársela a sus hijos, pero ahora él estaba usando Carlos contra ella. El sentimiento el terror se apoderó de su pecho. Respiró hondo y miró hacia arriba. Carlos estaba de pie cerca del sofá. Ojos oscuros fijos en ella. ¿Lo que pasó?, preguntó con voz baja y controlada. Ella no lo hizo. Logré responder de inmediato, pero no. Necesitaba a Carlos, ya sabía que algo estaba mal. María pasó una mano por el pelo, intentando organizar él. Pensó antes de hablar y entró. Con otra solicitud de custodia de los hombros, Carlos estaba tenso con lo que justificación. Se mordió el labio. Sentir un nudo en la garganta es una queja. Que nuestra relación es inestable, que mi cercanía a ti puede ser perjudicial para los niños. Carlos respiró profundamente, apretando los puños lado del cuerpo que está tocando. Sucio siempre jugó. Ella trató de mantener el voz firme, pero era imposible ocultarla a Carlos. Notó el miedo y se acercó. Lentamente. Y pon una silla al lado de ella. No podrá. ¿Y si ella? Susurró con voz temblorosa. ¿Y si un juez mira nuestra situación y decide que tiene razón, Carlos? Le agarré la mano y no la soltaré. Esto pasa. Su mirada era firme, decidida, pero María no pudo. Cálmate. Carlos, no puedo perder a mis hijos y habrá silencio entre ellos. Carlos no era un hombre de muchos. Promete que no desperdició palabras. Así que si él estaba diciendo que era, porque realmente haría cualquier cosa para asegurar que esto sucediera y por alguna razón esto me puso la piel de gallina. Corre por la columna vertebral de María porque ella sabía de lo que era capaz y sabía que si fuera por él, su exmarido no lo haría. No tendría otra oportunidad que la que costó más tarde. Ese día María sí se reunió con su abogado. El hombre hojeó los documentos del nuevo proceso. Con una mirada seria. Está intentando dar la impresión de que has perdido el control de tu vida. Explicó que si involucrada con un hombre poderoso y peligroso, y que esto puede afectar a los niños. María apretaron los puños. La mesa. Esto no tiene sentido, Carlos. Nunca hice nada que pusiera a mis hijos en riesgo. El abogado suspiró. No hay necesidad. Hacer todo lo que importa ahora es cómo. Parece que se sintió el estómago hundirse. Y como parece que golpeó antes. Responde. Parece que podrías tener. Perdió el foco. Su pecho se apretó. No es justo que el abogado se inclinara ligeramente hacia adelante. El sistema nunca es justo, María. Pero aún podemos. Para superar esto, respiró profundamente mientras necesitamos demostrar que su relación con Carlos no interfiere con tu capacidad como madre. Ella frunció el ceño. ¿Y cómo hacemos esto? La miró con en serio. Tenemos que demostrar que no lo es. Tiene influencia sobre tus decisiones. Su corazón se hundió porque por primera vez me di cuenta de que tal vez Carlos tenía más influencia sobre su vida de lo que quería admitir. Esa noche Carlos apareció en su apartamento otra vez. Esta vez, a María no le sorprendió que pareciera tenso, como si llevara él con el peso del mundo sobre sus hombros. Abrió la puerta y le dio espacio para entrar sin no digas nada. Carlos caminó hacia la habitación y se sentó en el sofá, pasándose la mano por ante cualquier noticia que le pidiera. María suspiró y se sentó a su lado. Mi abogado cree que lo necesitamos. Demuestra que no tienes influencia sobre mi vida. Carlos crió a un ceja. Esto no es verdad. Ella se mordió el labio, pero sonrió por la comisura de la boca, sin humor. Pero ya sabes que de cierta manera forma. Ella ha mirado hacia otro lado. Esto puede interrumpir el proceso en el que se encontraba. Carlos silencio por un momento. Luego hablé. Puedo alejarme del pecho de María. Apretó. Ella se giró rápidamente hacia él, abrió mucho los ojos. Él se recostó en el sofá mirándola. De lado, si te ayuda a mantener tus niños. Puedo alejarme de la idea. La golpeó como un puñetazo. Y sintió algo. Dentro de su protesta hay pánico, silencio, que subió por su garganta. Ella no quería eso. Ella no quería eso. Él se iría.
Carlos sonrió levemente. No me voy a ningún lado, a menos que... Le preguntaste y ella. Sintió que le ardían los ojos, porque se dio cuenta de que por primera vez en años alguien estaba dispuesto a poner sus necesidades antes que las tuyas testamentos, y eso significaba más que ella no dijo ni una palabra. Solo le tomó la mano a Carlos, simplemente la sujetó sin prisa, sin presión, solo certeza silencioso que él estaría allí. Los días siguientes fueron un torbellino, reuniones con abogados, documentos en trámite, se revisaron las audiencias programadas, el proceso avanzaba rápidamente, y el tensión entre María y su exmarido solamente aumentó, pero en medio del caos, hubo Carlos. No intentó forzar nada. Presionado simplemente estaba allí, y pudo aceptar que no era solo un puerto. Él estaba sano y salvo, y ella no quería. Pero huye de esto, ¿estás seguro? Preguntó una noche mientras estaban sentados juntos en el porche de apartamento. Ella lo miró con el corazón. Luz como no la había sentido en mucho tiempo. Nunca he estado tan seguro de nada en mi sexo. Verumis. La cabeza. Sobre su hombro sabía que no. No importaba lo que viniera después. Ella no lo hizo. Estaba más solo que la corte estaba María. Silenciosa sintió sus dedos. Tus palmas frías y sudorosas. El corazón le latía con fuerza contra el pecho. Mientras esperaba la decisión del juez, su exmarido estaba al otro lado de la habitación con ojos fríos y una sonrisa. Cínico en la comisura de sus labios era Carlos. Estaba demasiado confiado, su lado quieto, la expresión impasible. Pero María sabía que detrás de eso, fachada de control absoluto que tenía, listo para reaccionar si algo sucediera mal, el juez se ajustó las gafas y miró los documentos en su escritorio. Después de analizarlos, todas las pruebas y testimonios presentados, este tribunal decide que no hay justificación para cambiarla, mantener a la madre. María Oliveira continuará con la custodia total de los niños en el aire, desapareció de los pulmones de María. El cuerpo se volvió ligero, sus ojos ardían. Derrotó a su exmarido y se puso de pie en un salta. Esto es absurdo. El juez planteó haciéndole señales con la mano para que tranquilos. La decisión se basó en el bienestar de los niños. Tuviste tu oportunidad de probar sus acusaciones y fracasó. El caso está cerrado. María aún no pudo moverse, y entonces sintió una mano. Se calentó y se giró. Miró a Carlos a los ojos, y no lo hizo. Él sonrió, no celebró, simplemente tomó su mano y la apretó suavemente mientras, sí dije que no pasaría, y por primera vez, ella creyó que podía respirar aliviada. Horas después, Bella estaba en su apartamento. Todavía estoy intentando procesarlo. Todos los niños jugaban en la habitación, ajeno al peso que se había levantado. Sobre los hombros de su madre estaba Carlos, sentado en el sillón observándola. Se pasó las manos por la cara y dejó escapar un largo suspiro. Todavía no le creo. Tomó un sorbo de su café. Cálmate. Ella ganó y negó con la cabeza. A nosotros ganamos. La mirada de Carlos se hizo más intenso. Yo hubiera hecho cualquier cosa para asegurar esto. María sintió un escalofrío le recorrió la espalda porque sabía que él no lo hacía. Estaba hablando de estrategias. Qué bueno que lo conocía lo suficientemente bien. Saber que si lo necesitaba, lo tendría. Rompiste con tu exmarido de una forma u otra de otro, pero no lo necesitaba porque él planeó todo para ganar dentro de las reglas. Esto significó mucho para ella. Se acercó a él y sonrió levemente. Gracias, Carlos. Dejó la taza, mesa, e inclinó ligeramente la cabeza. Tienes que agradecerme, sí lo necesito. Cambió mi vida. Él estaba en silencio por un momento, y luego de repente, María levantó los ojos y lo siguió. Confundido. ¿Qué era? Respiró profundamente, como si estuviera tomando coraje para algo. Entonces metió la mano en el bolsillo y tomó una pequeña caja negra que congeló. ¿Qué, Carlos? Abrió la caja revelando un anillo, pero no era un anillo de bodas. Era sencillo, discreto, pero lleno de lo que significa que pasé toda mi vida sin necesitar a nadie sin querer. Necesitaba que su voz fuera baja y firme. Pero entonces apareciste con toda tu fuerza, tu terquedad, tu coraje. María sintió un nudo en la garganta. Carlos dio un paso adelante. Yo te quiero conmigo, María. No porque lo necesitas, pero porque lo quieres. Sentí que me ardían los ojos. Esto es una petición. De citas, sonrió desde la esquina. No, eso es una solicitud para permanecer juntos.
La verdad se sonrojó mucho y miró el anillo. Entonces a él, y en ese momento supe. La respuesta que ella siempre supo con una sonrisa emocionada, sacó el anillo de la caja y se lo metió en su propio dedo. Sí. Carlos relajó los hombros como si estuviera conteniendo la respiración todo este tiempo. Luego la atrajo hacia un fuerte abrazo. Seguro como si finalmente lo hubiera hecho. Encontraron su hogar. En los días siguientes, la noticia de la victoria de María se extendió. Ella volvió a trabajar en Grupo Alcántara, pero algo fue diferente. Ella era diferente ahora. Cuando caminaba por los pasillos, no. Sentí que el juicio se ve más, porque ahora ella pertenecía a ese lugar, y más, que pertenecía a Carlos. Estaba más presente que nunca. La recogí en el trabajo y almorcé con ella. Pasé más tiempo con los niños. Cada día el miedo que sentía. María del futuro estaba empezando a desaparecer, porque ahora sabía que no necesitaba luchar. Solo. Pero como siempre la vida nunca hace las cosas fáciles. Era una tarde calma mientras María organizaba algunas cosas en el apartamento, que él sonó el teléfono. Ella cogió el móvil y frunció el ceño cuando vio el número desconocido. Respondió vacilante. Hola. La voz del otro lado te hizo retorcer el estómago. Pensé que iba a desaparecer, así que fácil vela su exmarido, su cuerpo. ¿Congelado lo que quieras? Se rió, pero había algo oscuro en el sonido. Puede que tengas ganó en la corte, pero eso no significa que el corazón de ganó el juego. María disparó lo que eres. Hablando del hecho de que ahora eres involucrada con un hombre que tiene muchos enemigos, ella presionó el teléfono contra el oído. Déjame solo, tal vez lo haré. ¿Pero dejarán de llamar? María se quedó quieta sintiendo el miedo. Sube por tu columna porque la primera vez que se dio cuenta de la amenaza, ya no era su exmarido. Ahora era el mundo de Carlos. Y ella. Estaba justo en el medio de todo esa noche cuando Carlos llegó al apartamento. Encontré a María sentada en el sofá. Con los ojos fijos en la nada, se dio cuenta en ese momento que algo andaba mal que le pasó. Lo miró y sintió una opresión en su pecho, porque ahora ella era la indicada, necesario protegerlo. Carlos, si soy tu punto débil. Él. Me detuve sorprendido por la pregunta. ¿No es así? Mi punto débil. Ella tragó fuerte. Pero ¿y si voy? Se acercó y sostuvo su cara entre sus manos. Entonces que así sea. Un punto débil que nunca dejaré de lado. Deja su pecho apretado. Porque en ese momento se dio cuenta de que no era él. No importaba lo que viniera después. Ella no lo hizo. No necesitaba afrontar nada. Solo. Ella tenía a Carlos. Y él la tenía a ella. Juntos siempre. El cielo de São Paulo fue limpia esa noche. Algo raro para el ciudad. Siempre cubierta de brillo, luces artificiales. El viento soplaba suave aportando una frescura inesperada. Para esa época del año, María era frente al espejo, ajustando los últimos detalles del vestido azul marino, que abrazó su cuerpo de tal manera delicado. No era un vestido extravagante, pero llevaba una elegancia discreta. Respiró hondo. Carlos había insistido que esa noche fue especial, que fue una presente para ambos y por primera vez. De vez en cuando ella decidió simplemente aceptar niños en la habitación de al lado. Se rieron y hablaron mientras una niñera. La confianza les ayudó con la cena. Estábamos felices y seguros, y eso hizo que el corazón de María se tranquiliza. Entonces, sonó el intercomunicador, se arregló el cabello, y el señor Vasconcelos asistió. Esperando allí abajo tu corazón dio con un pequeño salto, cogió su bolso y siguió al ascensor, sintiéndome ansioso crecer con cada piso que estaba bajando cuando se abrieron las puertas. Carlos estaba apoyado contra el coche, vestido con un traje impecable, pero ¿qué hizo que María arrestara? La respiración no era la elegancia, era la forma en que la miraba, como si él era lo único que importaba en el mundo. Sonrió levemente y abrió la puerta del coche. «¿Está lista?», asintió. Subir al coche sin dudarlo. Por la noche estaba dispuesta a ver dónde. Todo lo que pudo llevarlos. Carlos salió de la ciudad P. «¿Un pequeño camino ocupados donde vamos?», preguntó María intrigada a él. Simplemente sonrió por la comisura de su boca. «Confía en mí», dijo. Una pequeña risa después de todo, creo. «Ya no lo tengo elección». La miró rápidamente, antes de volver la vista hacia la carretera. «Sí, pero eso lo hice yo».
Minutos después el coche finalmente se detuvo frente a mí, de un restaurante sofisticado pero lejano. Del bullicio de la ciudad, el lugar parecía más una casa de campo lujosa que un restaurante ordinario. María miró a su alrededor, encantada. Nunca había oído hablar de esto lugar. Carlos se bajó del auto y caminó a su puerta abriéndola porque él acaba de abierta para mí. Ella arqueó una ceja. ¿Que le hiciste a un restaurante? Todo lo que dije fue que quería una noche. María especial, se rió moviendo la cabeza. Esto es exagerado. Carlos se inclinó, ojos ligeramente brillantes, en divertido. Soy exagerado ya tú. Deberías saber que ella tenía él. Sonrió y entró al restaurante a la mesa. Estaba perfectamente ordenado. Y él. La iluminación suave creó un ambiente. Íntimos se sentaron uno frente al otro. La otra María se encontró analizando. Carlos en silencio. Parecía más relajado de lo habitual. Pero había algo. En sus ojos, algo diferente. ¿Qué era? Preguntó con curiosidad. Carlos giró una copa de vino entre los dedos. Entonces miré seriamente a María y pasé toda mi vida construyendo cosas, empresas. Fortuna, poder. Ella asintió escuchando atentamente, pero con el tiempo me di cuenta de que todo esto no significaría nada si no lo hubiera hecho. ¿Con quién? Compartir. El corazón de María empezó a latir más rápido. Carlos colocó la taza sobre la mesa y miró directamente a sus ojos. No quiero, pero imagina una vida donde no estar a mi lado. Su aliento fracasó. Metió una mano en su bolsillo y recogió una pequeña caja negra. María. Carlos abrió mucho los ojos. Él se levantó y caminó hacia ella arrodillado a tu lado. Nunca he sido un hombre perfecto, pero sí existe. Algo de lo que estoy seguro ahora es que yo quiero pasar el resto de mi vida con tú. Ella sintió los ojos. Quema. ¿Me estás preguntando en boda? Carlos sonrió. Yo soy él. Abrió la caja revelando un anillo simple, pero lleno de significado. Porque tú enseñó que la vida no se trata solo de ganar. Se trata de tener alguien con quien compartirlo. Por cada victoria se deslizó una lágrima al rostro de María, y en ese momento ella sabía que ya no había dudas. Importaba lo que trajera el pasado. Su futuro estaba con él. Sonrió, sintiendo mi corazón desbordarse. Sí. Carlos cerró los ojos por un segundo, como si contuviera la respiración todo este tiempo. Luego deslizó el anillo su dedo y la besó, y esta vez fue diferente. No fue un beso de deseo ni de duda, fue un beso de certeza. La boda tuvo lugar 2 meses después. La ceremonia fue íntima, rodeada solo por los que realmente importaban. Luis y Jazmín. Camina hacia el altar sosteniendo alianzas, y María necesitaba contener las lágrimas, viéndolos tan felices. Cuando finalmente encontró a Carlos en el altar, sintió que su corazón se aceleraba porque era real. Él estaba allí esperando. Ella, cuando el juez de paz hizo la pregunta, Carlos no lo dudó. Sí. María sonrió. Y tu respuesta llegó sin ninguna duda. Sí. Y en ese momento, cuando intercambiaron anillos, mientras sostenía su mano y la atrajo para darle un beso, y se dio cuenta de que cuánto había cambiado su vida. No había más miedo. No había más incertidumbre, porque ahora sabía que nunca más volvería a... Tendría que luchar solo. La fiesta era luz, llena de risas y momentos. Inolvidable, pero el momento más memorable. Algo notable sucedió al final de la noche. Cuando Luis y Jazmín corrieron hacia Carlos, abandona a la fuerza a Jazmín mirado, a él con ojos brillantes de expectativa. Ahora eres nuestro padre de verdad. Carlos se arrodilló sosteniendo los dos por los hombros. Yo siempre fui. El dos sonrieron y lo abrazaron nuevamente. María sintió que su corazón se desbordaba. Encontró a Carlos con su mirada. Y él le extendió la mano. Ella la tomó. Y en ese momento supe que tenía todo lo que necesitaba. Siempre soñé que tal vez el amor no era tan imposible como ella pensaba. Tal vez al final, el amor siempre gana. Si llegaste hasta aquí yo solo puedo agradecerte por seguir esto. Emocionante historia de amor y nuevo comienzo. Espero que esta historia te haya tocado. Corazón, no olvides dejar un me gusta y suscríbete al canal. Me ayuda mucho mi trabajo y hace YouTube. Lleva este mensaje a más personas que necesito escuchar, que los nuevos comienzos son posibles. Gracias por estar conmigo hasta el fin.